La inmortalidad que buscas siempre parece tener defectos. Su tono tenía un grado apropiado de indagación, no de desafío. El rojo resplandor oscuro dentro del círculo mágico parecía fluctuar. La voz de Tom adquirió una matiz de ira ofendida, pero sobre todo de un ferviente afán por demostrar su valía. ¿Defectos? Esos son solo peldaños necesarios en el camino a la eternidad. ¿Sangre de unicornio? Es solo una medida temporal. ¿La piedra filosofal? Es solo una herramienta. La verdadera inmortalidad, trascender los confines de la carne mortal, existir eternamente en el mundo, ese es el secreto supremo. Su voz estaba llena de poder seductor. Y este secreto ya lo poseo. Solo requiere un momento oportuno y un poco de ayuda. Kaito Uchiha frunció el ceño levemente, mostrando la confusión apropiada. ¿Trascender la carne mortal? No lo entiendo, no necesitas entenderlo ahora. Lo interrumpió Tom, con un tono apremiante. Solo necesitas ver el resultado. Mírame. El cuerpo del profesor Kirei giró repentinamente, su rostro retorcido miró directamente a Kaito Uchiha, con una mirada ferviente y aterradora. Incluso en un recipiente tan vil y temporal, sigo existiendo. Esta es la prueba. Parecía estar reuniendo fuerzas, y la luz roja del círculo mágico se intensificaba. Ayúdame, Kaito Uchiha. Ayúdame a conseguir la piedra. Entonces, no solo te daré poder, incluso podré compartir contigo el secreto de la inmortalidad. Ya no serás un huérfano abandonado por tu familia, ya no serás solo un estudiante algo talentoso en Hogwarts. Te convertirás en uno de los creadores de un nuevo mundo. ¿No es esto más valioso que esconderse bajo la protección de Dumbledore y obedecer esas ridículas reglas escolares? Esta promesa fue más directa y descabellada que la anterior. Kaito Uchiha percibió la urgencia y una presión innegable en su interior. La única buena noticia era que no tenía información tan detallada de todo. Al menos Kaito Uchiha no era un niño abandonado de la familia. Gran valor, pero también gran riesgo. Kaito Uchiha no se inmutó, con la mirada fija en el rostro malvado. Dumbledore y Snape lo vigilan con fiereza, y el pasillo del tercer piso está lleno de trampas. ¿Cómo logramos abrirnos paso? Necesito un plan más concreto, no solo promesas vagas. Una vez más, volvió a centrar la conversación en cuestiones prácticas, tanto indagando como dando largas. ¿Estás negociando? La voz de Tom bajó peligrosamente. Estoy evaluando la probabilidad de éxito, Su Excelencia, respondió Kaito Uchiha sin pestañear. No quiero morir sin sentido, ni convertirme en un doloroso recipiente temporal como el profesor Kirei. Destacó deliberadamente la condición del profesor Kirei. Esta frase parecía herir gravemente a Tom. El profesor Kirei dejó escapar un gemido de dolor y la luz del círculo mágico parpadeó violentamente. Tú. La voz de Tom estaba llena de rabia, pero luego la reprimió a la fuerza, convirtiéndola en una amenaza extremadamente fría. Muy bien, Uchiha Kaito, ciertamente tienes agallas. ¿Un plan? Es muy sencillo, necesito que distraigas a Severus. Como Mar, mañana a medianoche, sácalo del calabozo, lejos del pasillo del cuarto piso. Por el resto no tienes que preocuparte. Esta era una instrucción extremadamente peligrosa y vaga. Kaito Uchiha sabía que no podía estar de acuerdo y negó con la cabeza. No puedo hacer eso, Su Excelencia. Ignorando la creciente ira de la persona que tenía delante, Kaito Uchiha continuó. No tengo ninguna razón para atraerlo, ni poseo suficiente poder para aturdir a un maestro de duelo docenas de veces más fuerte que yo. Sin embargo, Kaito Uchiha proporcionó un punto de inflexión crucial y bienvenido antes de que el señor oscuro pudiera rugir. Hacia el final del trimestre, Snape estará ocupado evaluando el desempeño de los estudiantes y estará ausente temporalmente. En ese momento, tendremos más oportunidades. En ese momento, un sonido familiar y rápido de pasos llegó débilmente desde afuera de la oficina. Era Snape. Evidentemente, Tom también lo notó. El rostro en la nuca del profesor Kirei se retorció al instante, y la luz roja del círculo mágico se extinguió de repente. Recuerda tu promesa. La voz de Tom emitió una última orden urgente, y luego se apagó por completo. El profesor Kirei se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados, limpiando convenientemente el maloliente círculo mágico del suelo. El rostro en la nuca también perdió su vitalidad, pareciendo una máscara muerta. El profesor Kirei utilizó sus últimas fuerzas para cubrirlo con un turbante. Fue como enterrar la cabeza en la arena. Kaito Uchiha inmediatamente dio un paso atrás, su rostro instantáneamente volvió a una expresión tranquila, como si simplemente hubiera venido para una consulta de rutina. La puerta se abrió de golpe.
Snape se quedó en el umbral, con sus ojos oscuros como las sondas más agudas, recorriendo al instante al profesor Quirrell, desplomado, el círculo mágico de sangre aún húmeda en el suelo, y finalmente fijándose en Kaito Uchiha. Su rostro estaba aún más sombrío de lo habitual y exudaba un frío que casi podía congelar el aire. Parece que la tutoría ha sido bastante profunda. Su voz siseó, llena de furia manifiesta y una profunda preocupación. Calabozo, afuera de la oficina de pociones. La figura de Chan parecía fundirse con las sombras, esperando en silencio. Cuando la alta figura de Snape se acercó rápidamente, irradiando baja presión, Chan salió de las sombras, bloqueando con precisión su camino. Snape se detuvo abruptamente, su mirada atravesando a Chan como un halcón, su ceño profundamente fruncido. «Uchiha, ¿qué estás haciendo aquí?» Su tono era extremadamente impaciente, claramente había acumulado un montón de ira por parte del profesor Quirrell. Chan permaneció inexpresiva, como si no sintiera la presión casi tangible. No dijo nada, solo sacó la pequeña bola de cristal de su manga y se la entregó. Snape entrecerró los ojos, agarró la bola de cristal y tocó su superficie con la punta del dedo. Inmediatamente se proyectó una imagen clara. En lo profundo del bosque prohibido, el profesor Quirrell se abalanzó torpemente sobre un unicornio herido, recogiendo su sangre plateada en una botella de cristal. La sangre le manchaba las comisuras de la boca, su rostro una mezcla de locura y miedo, la respiración de Snape se profundizó al instante y su rostro se tornó increíblemente sombrío. Apretó bruscamente la bola de cristal y la imagen cesó de golpe. ¿Cuándo? ¿Dónde está? Su voz llamó la tormenta. Anoche, en la zona del bosque prohibido, cerca del pantano. La botella que usábamos era idéntica a la que faltaba en tu almacén. La voz de Chan era firme y serena, afirmando hechos sin ninguna inflexión emocional. Snape miró fijamente la bola de cristal, como si quisiera aplastarla. Dio 2 vueltas de un lado a otro por el estrecho pasillo, con su túnica negra ondeando como un murciélago enfurecido y atrapado. De repente, se detuvo y su mirada de halcón se dirigió hacia Chan, una mirada tan penetrante que parecía despojarla de toda pretensión. Tú y Kaito Uchiha. Su voz era extremadamente baja, cada palabra era como hielo. ¿Están todos juntos en esto? Esta fue una prueba para poner a prueba la línea de lealtad del clan Uchiha hacia Kaito Uchiha, para probar si estaban completamente atados al barco potencialmente volcador de Kaito Uchiha. Chan todavía mantenía su expresión perpetuamente gélida, sin siquiera un parpadeo en sus ojos. Ante la mirada increíblemente opresiva de Snape, respondió con calma. Profesor, nosotros y el jefe somos del mismo clan, y también camaradas. Las palabras eran concisas, pero pesadas como 1000 libras. Mismo clan, la sangre es más espesa que el agua. Camaradas, compartiendo la vida y la muerte. Transmitió una clara buena voluntad y una postura. Apoyamos a Kaito Uchiha, y Kaito Uchiha, por ahora, no es su enemigo. Snape la miró fijamente durante 5 segundos, aparentemente evaluando la credibilidad de su declaración. Finalmente, resopló con frialdad y empujó bruscamente la bola de cristal hacia el interior de su túnica. Dile, la voz de Snape todavía era fría, pero la presión escrutadora dirigida a Chan disminuyó ligeramente, la próxima vez, puede que no tenga tanta suerte. Mantén a tu gente a raya. Con eso, ya no miró a Chan, empujó violentamente la puerta de la oficina de pociones y luego la cerró de golpe con un fuerte golpe, el inmenso sonido resonó sin cesar en el corredor de la mazmorra. Chan se quedó quieta, mirando en silencio la puerta cerrada, luego su figura se fundió silenciosamente entre las sombras, como si nunca hubiera aparecido. La mazmorra volvió al silencio, solo se oía el leve sonido de los frascos de cristal cayendo sobre una mesa proveniente de la oficina de Snape. Como cebo en el centro de la trampa, Kaito Uchiha tuvo que aumentar desesperadamente su fuerza en los próximos meses para evitar que Lord Voldemort, una bestia que elige a su presa para devorar, se lo tragara entero. 54 Capítulo 54. Saluda a Lu Wei. El paso del tiempo en Hogwarts parecía tener 2 velocidades. Para la mayoría de los estudiantes, 3 meses significaron el clamor de la temporada de Quidditch, montañas de tareas, un clima cada vez más cálido y plantas mágicas que parecían silenciosamente en el borde del lago negro. Sin embargo, para Ron, estos 3 meses fueron una agonizante caminata por la cuerda floja y una carrera desesperada contra el tiempo para acumular poder. Recordó vívidamente la escalofriante amenaza de Tom Riddle y sus ojos codiciosos. Poder, necesitaba poder más rápido, más fuerte. El asiento de la ventana de la biblioteca se convirtió en el lugar más frecuente para él y Hermione.
Hermione dedicó una asombrosa cantidad de entusiasmo a enseñarle a Ron, lo que parecía ser su mejor manera de lidiar con su ansiedad interna. Ella tomó notas más sistemáticas para él, desde el libro estándar de hechizos, grado primero hasta los arduos capítulos de teorías de la magia, e incluso tomó prestados en secreto algunos trabajos oscuros sobre el control de la magia de la sección restringida. Hermione. Los niños buenos que aman estudiar no serán castigados por un asunto tan pequeño. Hermione dibujaba complejos diagramas del flujo mágico en un pergamino con su pluma. Verás, si tu magia pudiera ser un poco más estable, en lugar de estallar repentinamente, Ron escuchó atentamente. Su comprensión teórica superaba con creces a la de la gente común, pero la sensación de lentitud en la circulación de su magia aún persistía. En su mayoría tradujo las explicaciones de Hermione en analogías para el control del chakra, buscando ese sutil punto de equilibrio entre los dos sistemas. Su progreso era visible. Un simple encantamiento de escudo ahora podía mantenerse relativamente estable durante varios segundos, y el lanzamiento de otros hechizos básicos también se había vuelto mucho más fluido. Y en rincones invisibles, sus dedos no cesaron de practicar otro tipo de cosas. Ya fuera en la sala común desierta a altas horas de la noche o detrás de las tranquilas cortinas del dormitorio temprano en la mañana, sus manos siempre volaban en silencio. Señales con las manos, la piedra angular del poder de un ninja. Desde el clon jutsu más básico hasta las formas iniciales más complejas del estilo fuego, cada señal se repitió miles de veces. Velocidad, precisión y la movilización exacta de chakra de velocidades extremas, su objetivo fue claro desde el principio. Tenía que ser más rápido que nunca, lo suficientemente rápido para controlar la situación, lo suficientemente rápido para protegerse a sí mismo y a aquellos a quienes quería proteger en cualquier emergencia. Las imágenes residuales de las yemas de sus dedos pasaron de borrosas a claras, su velocidad se acercaba constantemente a la marca de 5 señales por segundo, una velocidad que incluso muchos chunin experimentados encontraban difícil de alcanzar. Al mismo tiempo, la atmósfera en el castillo también se volvió más sutil. El olor a ajo del profesor Kirrell parecía más intenso, como si intentara desesperadamente ocultar algo. Todavía tartamudeaba en clase, pero ocasionalmente revelaba una irritabilidad extremadamente impaciente, especialmente cuando Harry Potter no podía responder las preguntas. La frecuencia de patrullaje del profesor Snape aumentó notablemente, especialmente durante la noche. Se movía como un murciélago gigante, deslizándose silenciosamente por las sombras de los pasillos, sus ojos fríos siempre parecían buscar algo. El joven mago rumoreaba en privado que Snape estaba atrapando a estudiantes de Gryffindor que intentaban lanzar bombas fétidas en secreto al Slytherin. Calabozo, pero Ron sabía que se estaba protegiendo contra una oscuridad más profunda. Esta tensa atmósfera finalmente alcanzó un pequeño clímax una noche de principios de mayo. La causa del incidente fue común y corriente, incluso algo infantil. Draco Malfoy, en un encuentro casual, volvió a burlarse del origen humilde de Ron y de la fama de Harry. A medida que el conflicto se intensificaba, soltó con altivez. Medianoche, sala de trofeos. Si aún te queda un ápice de patético coraje, no traigas a tu sabelotodo ni a ese lacayo sombrío de Slytherin. Tendremos un duelo de caballeros. La sangre de Harry y Ron hirvió inmediatamente. Hermione, al enterarse, protestó enérgicamente, considerándolo una tontería y contrario a las normas del colegio, pero al final no pudo disuadirlos. Como no confiaba en que estaban solos, no tuvo más remedio que acompañarlos. También trajeron a Neville Longbottom, quien había escuchado accidentalmente el plan y, temiendo su expulsión, trató de disuadirlos. Evitaron cuidadosamente a Madame Norris, pero en su frenética prisa por escapar del aparentemente omnipresente Filch, corrieron en la dirección equivocada. Cuando se dieron cuenta, estaban parados en un pasillo que nunca habían visto antes. ¿Dónde estamos?, preguntó Ron jadeando. No sé, el mapa no parece muy detallado. Hermione también estaba un poco nerviosa. Levantó su varita. Su tenue luz iluminó una pesada puerta de madera que había delante. Quizás sea un aula vacía. ¿Podemos escondernos ahí hasta que Filch muera?, sugirió Harry. Neville se puso nervioso. Hermione dudó, luego extendió la mano y empujó la puerta. Estaba cerrada con llave. ¿Qué hacemos? Viene Filch. Se oyó un maullido de gato desde un rincón lejano. Aló Mora. Justo un tiempo, Hermione usó el hechizo que le salvó la vida. Los 4 niños entraron tambaleándose en la habitación. Un olor extraño los invadió, no a polvo, sino a almizcle, característico de las bestias grandes.
La habitación estaba completamente oscura. Lumos. Hermione valientemente hizo brillar aún más su varita. La luz disipó la oscuridad y también iluminó la escena en lo profundo de la habitación. Los 4 niños se congelaron instantáneamente y su sangre pareció congelarse. No era un aula vacía en absoluto. En la habitación no había nada más que un gigantesco monstruo de 3 cabezas durmiendo en el suelo. Sus 3 cabezas peludas colgaban bajas y la baba goteaba de las comisuras de sus bocas, formando pequeños charcos de líquido pegajoso. Su respiración pesada sonaba como un combustible, excepcionalmente aterrador en la habitación silenciosa. Por la barba de Merlín, exclamó Ron con un susurro. Es Cerbero. Hermione lo reconoció, con el rostro pálido como la muerte. Lo leí en un libro. Es muy peligroso. En ese momento, la nariz de la cabeza del medio se movió, aparentemente captando un olor extraño. Sus pesados párpados se levantaron lentamente, revelando un par de ojos enormes, amarillentos y turbios. Inmediatamente después, las otras 2 cabezas también salieron disparadas. 6 ojos se fijaron instantáneamente en los 4 invitados no invitados en la puerta. Rugido. El rugido ensordecedor casi voló el techo. Las 3 enormes cabezas abrieron simultáneamente sus grifos, revelando colmillos afilados como dagas, y una ráfaga de aire pestilente se precipitó hacia ellas. ¡Corre!, gritó Harry con voz ronca. Los 4 niños, aterrorizados, dieron media vuelta y corrieron hacia el otro extremo del pasillo. Tras ellos se oían los furiosos rugidos y los fuertes golpes de Cerberus. Estaba encadenado, incapaz de perseguirlos de inmediato, pero el ruido aterrador les provocó pesadillas durante días. Corrieron salvajemente por el pasillo, con el corazón latiéndoles con fuerza en la garganta, sin molestarse ni siquiera en distinguir direcciones. A la vuelta de la esquina, Harry, que iba delante, chocó de repente con un objeto duro y frío, tambaleándose hacia atrás. Una mano fuerte agarró bruscamente el brazo de Harry, impidiéndole caer al suelo. Al mismo tiempo, una voz fría, lenta y familiar, como una pesadilla, resonó sobre sus cabezas. Parece que el señor Potter y sus amigos han encontrado una interesante diversión de medianoche. Harry miró hacia arriba, viendo con desesperación el rostro inexpresivo de Snape. Su alta figura les bloqueó el paso por completo. Detrás de él seguía a la profesora McGonagall, cuyo rostro era igualmente sombrío. Claramente, la gran conmoción había atraído a más de un profesor. Hermione, Ron y Neville también se detuvieron en seco, con el rostro pálido. Bajo la presión silenciosa, Hermione tomó la iniciativa y dio un paso adelante para explicar el motivo. La mirada de Snape, como sondas frías, recorrió lentamente a los 4 niños aterrorizados y temblorosos, deteniéndose finalmente en Harry. ¿La sala de trofeos? ¿Un duelo de caballeros? Su voz estaba llena de un sarcasmo extremo. ¡Qué gryffindorianamente creativo! Pero tengo mucha curiosidad, ¿qué clase de perderse podría llevarte de la sala de trofeos a un pasillo estrictamente prohibido en el 4.º piso? Y hasta tener la buena fortuna de visitar a Fluffy, quien custodia objetos importantes. Harry abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Ron estaba tan asustado que casi se desmaya. Neville ya había comenzado a sollozar en silencio. Hermione se mordió el labio con fuerza, su rostro estaba pálido, pero en sus ojos, además del miedo, había un rastro de arrepentimiento desesperado. Lamentaba no haber evitado con más firmeza esta aventura. Hermione. ¿Cuándo recuperaré todos estos puntos? Hermione llorando. JP. La mirada de Snape se detuvo en el rostro de Hermione por un momento, y en sus ojos oscuros, emociones extremadamente complejas parecieron destellar, ira, desconcierto y un toque de, quizás una rara vacilación proveniente de cierto estudiante de Slytherin que siempre estuvo con ella. Permaneció en silencio durante 10 segundos, un silencio más asfixiante que cualquier rugido. La profesora McGonagall estaba detrás de él, con los labios fuertemente apretados y los ojos detrás de sus gafas llenas de decepción y enojo. Finalmente, Snape habló con un tono casi tranquilo. Gryffindor, 50 puntos menos. Por el excepcional liderazgo y espíritu aventurero del señor Potter. ¿Solo 50 puntos deducidos? ¿Y solo de Harry? Hermione levantó la vista de arrepentimiento, con los ojos llenos de incredulidad. Incluso la profesora McGonagall miró a Snape con sorpresa. Snape no tenía intención de explicarse. Soltó el brazo de Harry como si hubiera tocado algo sucio. Ahora ordenó con frialdad, regresen a sus dormitorios inmediatamente.
Si vuelvo a pilar a alguno de ustedes vagando por los pasillos a medianoche, las consecuencias no se resolverán con simples puntos de casa. No mencionó la detención ni hizo otra pregunta sobre Cerberus. Los 4 niños, como si hubieran recibido un gran perdón, casi tropezaron mientras corrían hacia la torre de Gryffindor. Sus pasos se desvanecieron rápidamente en el pasillo vacío. Snape se quedó quieto, observando cómo desaparecían sus espaldas, con el rostro oscurecido por la tenue luz. Sabía, por supuesto, que el asunto no era ni mucho menos una simple pérdida, sino que tras esa puerta había un guardia enviado por Dumbledore. Pero esta noche, tenía cosas más importantes que confirmar. Los movimientos recientes de Quirrell se estaban volviendo cada vez más extraños, y tenía que asegurarse de que el idiota no se hubiera aprovechado para hacer algo. Mientras patrullaba allí, había escuchado la conmoción e inicialmente pensó que había atrapado a Quirrell con las manos en la masa, solo para descubrir que se trataba de estos pequeños trolls imprudentes. En cuanto al ligero castigo, su mirada se suavizó imperceptiblemente por un momento, tal vez porque vio el rostro asustado de Hermione Granger y pensó en su tranquilo pero igualmente problemático amigo Slytherin. La deducción de puntos fue suficiente para hacer sufrir a Potter por un tiempo. Snape estaba un poco complacido, y demasiado castigo podría atraer atención innecesaria, alertando al enemigo. ¿Severus? Preguntó la profesora McGonagall, desconcertada. Snape no se giró, solo dijo en voz baja. Cuídalos, Minerva. Últimamente, las cosas no están tranquilas en el castillo. Con eso, se giró, sus túnicas negras se arremolinaron y se fusionó nuevamente con las sombras profundas del castillo, continuando su patrulla inconclusa. Sus pensamientos ya habían volado hacia esa habitación fuertemente custodiada y hacia su cada vez más errático colega. Y los 4 niños, aún conmocionados, Harry, Ron, Hermione y Neville, corrieron de vuelta a la torre de Gryffindor en silencio. Solo cuando el retrato de la dama gorda se cerró tras ellos, respiraron aliviados. «Él, ¿nos dejó ir?», exclamó Ron, incrédulo. «Solo le restaron 50 puntos. ¿Y solo con Harry?». No sé, Harry seguía conmocionado, pero más confundido. Parecía muy enfadado, pero, Hermione no habló. Se apoyó en la pared fría, deslizándose lentamente hasta el suelo, hundiendo la cara en las rodillas. La experiencia de esta noche fue demasiado emocionante, y la inusual reacción de Snape la dejó con la mente hecha un lío. Presentía vagamente que tras este trato indulgente parecía haber una razón más compleja. El fuego de la sala común crepitaba, pero su luz no podía disipar el miedo y los numerosos misterios en los corazones de los 4 adolescentes. Por favor, en una actualización. 55 Capítulo 55. Especulación errónea. Cuando el agujero del retrato se cerró, se cortó la última conexión con el mundo exterior, dejando solo jadeos de alivio y un pesado silencio. Ron fue el primero en desplomarse en el sillón más cercano, con el rostro aún pálido y los dedos ligeramente temblorosos. La barba de Merlín, esa cosa, esas 3 cabezas, gesticuló incoherentemente. Casi nos hace pedazos. Neville se acurrucó en la alfombra junto a la chimenea, abrazando sus rodillas, su cuerpo temblando incontrolablemente, sollozando suavemente, claramente aún no recuperado del inmenso susto. Harry caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y la cicatriz todavía palpitando levemente, no por la proximidad de Lord Voldemort, sino por los efectos posteriores del miedo extremo y la adrenalina. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué clase de monstruo se esconde tras esa puerta? Era Fluffy, un cerbero, una criatura mágica muy peligrosa. La voz de Hermione sonaba un poco temblorosa. Estaba sentada en el borde del sofá, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo y la mirada perdida. Los libros dicen que suelen usarse para proteger objetos valiosos, porque casi nadie puede traspasarlos. Al final, su voz era casi inaudible, llena de profundo arrepentimiento y culpa. ¿Guardar algo? Harry se detuvo de golpe, como si hubiera captado una pista crucial. Un destello de luz brilló en sus ojos verdes. ¿Recuerdas lo que dijo Hagrid? Se llevó un pequeño paquete de la bóveda de mis padres en Gringotts, diciendo que era el máximo secreto de Hogwarts. Ron también se sentó derecho, sus ojos se abrieron gradualmente. ¿Te refieres a ese pequeño paquete? Debe ser. El tono de Harry se volvió más excitado, como si las piezas de un rompecabezas encajaran rápidamente. Debe querer robar esa cosa. Por eso atacó Gringotts el primer día de clases, pero fue demasiado tarde. Hermione levantó la vista, intentando mantener la racionalidad. Pero eso no explica que el profesor Snape también, ¿por qué no? La interrumpió Ron, alzando la voz con entusiasmo.
¿No hay amores? ¿Por qué estaba Snape allí hace un momento? No estaba patrullando. Buscaba la oportunidad de acercarse. También debes querer saber cómo superar a ese cerbero. Y solo le quitó puntos a Harry. Continuó deduciendo a Ron, sintiéndose cada vez más convencido de haber descubierto la verdad. Suele querer restaurar puntos a Gryffindor. ¿Por qué fue tan misericordioso esta vez? Porque se sintió culpable. Tenía miedo de que descubriéramos su secreto. Si se hacía un escándalo y el profesor Dumbledore lo investigaba, lo delatarían. Intenta silenciarnos. Esta conjetura sonaba tan razonable que explicaba perfectamente el inusualmente leve castigo de Snape. El rostro de Harry se puso serio. Recordó los conjuros de Snape durante el partido de Quidditch, aunque Ron juró que no era él, recordó cómo Snape siempre parecía tenerle mala voluntad, y recordó su dominio de las artes oscuras. Ron tiene razón, dijo Harry en voz baja, con un tono más seguro que nunca. Snape quiere robar esa cosa, sea lo que sea. Su aparición allí esta noche no fue casualidad. Estaba patrullando buscando una oportunidad para actuar. Hermione abrió la boca, queriendo protestar. Snape era odioso, era parcial, pero acusar directamente a un profesor de intentar robar propiedad importante del colegio. Eso era demasiado serio. Y. Una mirada compleja de Snape cruzó por su mente cuando la miró, y su decisión final de solo restarle puntos a Harry. Esto contradecía al despiadado profesor de pociones que ella conocía. Pero, si realmente quería silenciarnos, ¿por qué no nos daba un castigo más severo, o incluso? Hermione no se atrevió a terminar. Porque no se atrevería. Replicó Harry de inmediato, con la mirada penetrante. La profesora McGonagall también estaba presente. No podía ser demasiado obvio. La deducción de puntos es la forma más rápida de callarnos sin armar mucho revuelo. La lógica parecía formar un círculo perfecto. Todos los puntos sospechosos, la patrulla de Snape, su apariencia, su leve castigo se explicaban como su codicia por la piedra filosofal, que estaban casi seguros era el objeto custodiado. El señor Snape, todavía de patrulla, se resistió a levantar la mano. Le picaba la nariz. Neville miró tímidamente hacia arriba y susurró. Pero el profesor Snape es un profesor, ¿cómo pudo? Porque es esa clase de persona. Dijo Ron con énfasis. Siempre he dicho que no sirve para nada. Piensa en cómo ataca a Harry. Piensa en lo que solía hacer. Hizo alusión a los rumores de que Snape solía ser un mortífago. La luz del fuego parpadeó en el rostro de Harry, revelando su expresión decidida y enojada. Tenemos que hacer algo, dijo. No podemos dejar que triunfe. Sea lo que sea, no puede caer en manos de Snape. Deberíamos decírselo a un profesor. Insistió Hermione, lo cual creía que era lo más seguro y razonable. Díselo a la profesora McGonagall o directamente al profesor Dumbledore. ¿Y luego qué? Replicó Harry. ¿Qué pruebas tenemos? Además de habernos colado en un pasillo prohibido, de haber estado a punto de ser devorados por un cerbero y de habernos topado casualmente con el profesor Snape. Tendrá 1.000.000 de razones para explicar por qué patrullaba allí. Al final, seremos nosotros los que suframos. ¿Nos creerá el profesor Dumbledore a nosotros o al decano de su casa? Hermione se quedó en silencio. Ella sabía que Harry tenía razón. Sin pruebas concluyentes, acusar a un profesor, especialmente a uno tan poderoso como Snape, tendría consecuencias inimaginables. Probablemente también serían acusados de difamar a un profesor. Esta línea de razonamiento coherente hizo que la confianza de Hermione en Snape, que había obtenido de Ron, comenzara a tambalearse. ¿Y si? ¿Y si realmente fuera problemático? Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Neville con miedo. Harry respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión. Tenemos que confiar en nosotros mismos. Necesitamos saber qué es esa cosa y qué planea hacer Snape. Necesitamos protegerla. Esta decisión fue audaz e imprudente, llena de rasgos Gryffindor. Aunque el rostro de Ron estaba pálido, se veía vigorosamente en señal de apoyo. Neville parecía a un punto de llorar, pero no se opuso. Quizás estaba demasiado asustado para hablar. Hermione los miró con la mente hecha un lío. La razón le decía que esto era demasiado peligroso, casi una locura. Pero emocionalmente, no podía refutar las conjeturas de Harry y Ron, y un sentido de responsabilidad también la obligaba a no dejarlo pasar. Después de todo, fue ella quien había usado a Alohomora para meter a todos en esa habitación. En el fondo, tenía un pensamiento no expresado.
Si Snape realmente era problemático, sabía Ron todo esto, quien siempre le había recordado que tuviera cuidado, que confiara en Snape, y que parecía tener una conexión secreta con él. ¿Correría peligro? O peor aún, Snape lo estaba engañando. En realidad, Snape estaba trabajando con Quirrell. Hermione nunca pensaría que Ron fuera una mala persona. Aquí, debes estar pensando cosas malas. Ese pensamiento le provocó escalofríos en la espalda. Necesitamos un plan, dijo finalmente Hermione con dificultad, aceptando implícitamente la decisión de Harry, pero añadió. Un plan muy cuidadoso. Primero, no debemos volver a actuar por nuestra cuenta. Segundo, necesitamos más información sobre esa habitación, sobre cómo superar a Fluffy, Hagrid. Exclamó Harry de arrepentimiento. Si Hagrid es el dueño de Fluffy, entonces solo Hagrid lo conoce mejor. Esta fue una pista crucial. Los ojos de los niños se iluminaron, como si vieran un rayo de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, esta esperanza todavía estaba envuelta en una inmensa incertidumbre y miedo a Snape. Se sentaron alrededor de la chimenea, bajando la voz, y comenzaron a discutir cómo reunir información cuidadosamente, cómo protegerse de Snape y cómo proteger ese elemento importante desconocido. No sabían que su razonamiento, aunque lleno de coraje y lógica, se había desviado de la verdad en el punto más crucial. La verdadera amenaza no vino del murciélago que escupía veneno en la mazmorra, sino de la defensa contra las artes oscuras. Profesor con el ridículo turbante, que temblaba constantemente y apestaba a ajo. Mientras tanto, en la sala común de Slytherin, al otro lado del castillo, Ron aún no era consciente de todo lo que había sucedido esa noche. Acababa de terminar otra ronda de práctica de sellos manuales y estaba calculando atentamente su poder, que se fortalecería gradualmente, reflexionando sobre cómo lidiar con la posible próxima coerción de Tom Riddle. Dos salas comunes, dos preocupaciones, y sin embargo apuntando al mismo ojo de la tormenta. 56 Capítulo 56 Huevo de dragón. Al día siguiente, la biblioteca de Hogwarts estaba bañada por la luz del sol que se filtraba a través de las altas ventanas, pero no podía disipar la tristeza en los corazones de algunas personas. Hermione finalmente encontró a Ron, quien estaba enterrado detrás de un horrible texto mágico en la parte más profunda de las estanterías. Su rostro aún estaba algo pálido, con un atisbo de ansiedad y fatiga apenas perceptibles en sus ojos. Al ver a Ron, pareció haber encontrado su punto de apoyo, o quizás tomó una decisión, y se acercó rápidamente. Ron susurró con voz urgente, necesito hablar contigo. Anoche, pasó algo. Ron levantó la vista del libro y notó de inmediato la inquietud de Hermione. Cerró el libro y le indicó que se sentara. Tómate tu tiempo, ¿qué ha pasado? Notó que sus dedos retorcían inconscientemente la esquina de su túnica, una costumbre que tenía cuando estaba muy nerviosa. Hermione respiró profundamente y, de la forma más concisa posible, contó cómo se había perdido en el pasillo prohibido del cuarto piso la noche anterior, cómo se había encontrado con Fluffy y cómo el profesor Snape y la profesora McGonagall la habían pillado con las manos en la masa. Ella omitió deliberadamente la intensa especulación de Harry y Ron sobre que Snape quería robar la piedra filosofal, solo enfatizó el inusualmente castigo leve de Snape. Solo le restó 50 puntos a Harry y no les dio detención. Esto es demasiado extraño, Ron. La voz de Hermione estaba llena de confusión y miedo persistente. La mirada del profesor Snape cuando me miró, no puedo explicarlo, pero definitivamente no estaba enojado solo porque salimos de noche. Nos preguntó cómo nos perdimos allí, con un tono como si sospechara que sabíamos algo, y solo le restó puntos a Harry, lo cual es completamente diferente a su estilo habitual. Ella levantó la vista, sus ojos verdes llenos de preocupación. Harry y Ron creen que el profesor Snape podría estar interesado en la cosa que Fluffy está custodiando, y él estaba allí para encontrar una oportunidad para actuar, y el castigo leve fue para silenciarnos. Su voz bajó aún más mientras expresaba esta sospecha. Ron escuchó en silencio, tamborileando suavemente con los dedos sobre las páginas. Al oír la deducción de Harry y Ron, negó con la cabeza casi imperceptiblemente. ¿Crees que Snape podría ser malo? Ron reflexionó un momento, con tono tranquilo pero con cierta seguridad. Dado cómo ha manejado muchas cosas hasta ahora, creo que la idea de que Snape sea malo es un poco improbable. Miró a Hermione con franqueza. Puede que sea estricto, parcial y hable con dureza, pero decir que quiere robar objetos importantes de la escuela, ¿cuál sería su motivo? Y.
Recordó las pociones preparadas con precisión en la mazmorra, esos ojos que, aunque fríos, nunca le habían hecho daño, y esa advertencia de ocúpate de tus propios asuntos y confío en mi instinto. Puede que no sea una buena persona en el sentido tradicional, pero su postura quizás no sea tan diferente de lo que imaginamos. Hermione replicó con ansiedad. Pero su comportamiento es sospechoso. ¿Y el profesor Quirrell? Ambos me dijeron que me alejara de Quirrell, y ahora Quirrell se comporta de forma extraña, y Snape aparece cerca del pasillo prohibido a altas horas de la noche. ¿Es solo una coincidencia? Quirrell es Quirrell, Snape es Snape, dijo Ron con calma. No dijo lo mismo. En cuanto a por qué Snape estaba allí, quizás su patrulla era precisamente para evitar que ciertas personas se acercaran. Lo insinuó, pero no pudo decirlo muy claramente. Hermione se quedó atónita. Las palabras de Ron fueron como una piedra arrojada a un lago. ¿Y si Snape no intentaba robar, sino vigilar? Pero las pruebas existentes no bastaban para demostrar su inocencia. Necesitamos más información, continuó Ron, interrumpiendo su reflexión. ¿Acabas de decir que Hagrid podría saber lo de Fluffy? Sí. Hermione avanzando de inmediato. Harry dijo que Hagrid podría ser el dueño de Fluffy, debe saberlo todo. Pensábamos ir a preguntarle a Hagrid esta noche. Su voz se apagó y miró a Ron con cierta vacilación. La aventura de la noche anterior la había dejado con un miedo persistente. Ron comprendió de inmediato sus palabras no dichas. ¿Esta noche? ¿Solo ustedes cuatro? Frunció el ceño. No, es demasiado arriesgado. Te descubrió anoche. Esta noche, es difícil garantizar que ningún profesor aumente las patrullas, o Quirrell hizo una pausa, sin terminar, pero sus ojos mostraron su preocupación. Iré contigo. Ron tomó una decisión. Llama a Xian Yalan. Con más gente, si pasa algo, será más fácil de manejar. Necesitaba escuchar personalmente lo que Hagrid diría y también necesitaba garantizar la seguridad de Hermione. Los ojos de Hermione se iluminaron instantáneamente, como si de repente hubiera encontrado a alguien en quien confiar. La llegada de Ron, sobre todo con sus dos miembros del clan aparentemente confiables, la tranquilizó mucho. De acuerdo. Después de cenar, ¿nos vemos en el recibidor? De acuerdo. Ron avanzando y los últimos rayos del sol poniente acababan de desvanecerse y la noche comenzaba a envolver Hogwarts. Ron, Xian y Lan llegaron al vestíbulo como estaba previsto. Hermione, Harry y Ron ya los esperaban allí. Harry y Ron se sobresaltaron visiblemente cuando vieron a Xian y Lan detrás de Ron, pareciendo algo cautelosos e incómodos. Al parecer, mantuvieron la vigilancia contra todos los Slytherin, especialmente después de haber confirmado que Snape era problemático. Hermione susurró rápidamente. Le pedí a Ron que viniera y es más seguro con más gente. Harry miró a Ron, como si quisiera decir algo, pero al final presionó los labios y se acercó. Ron murmuró algo en voz baja, sin atreverse a hablar demasiado alto. El grupo caminó en silencio hacia la cabaña de Hagrid. La cabaña estaba brillantemente iluminada, con humo saliendo de la chimenea. Después de tocar, en la puerta, la enorme figura de Hagrid apareció en el umbral. Llevaba un delantal sucio y lucía una cálida sonrisa. «Oh. Sois todos. Pasen, pasen», gritó, y al ver a Ron y las caras desconocidas detrás de él, parpadeó con curiosidad. ¿Trajisteis nuevos amigos? La cabaña era cálida y estrecha, impregnada del aroma de galletas horneadas y de cierto y olor a animal grande. Fan saltó emocionado, olfateando a los desconocidos uno por uno. Después de una breve introducción y cumplidos, Harry fue directo al grano. Hagrid, queríamos preguntarte sobre Fluffy. La mano de Hagrid, que les servía el té, se detuvo, y un atisbo de cautela se dibujó en su rostro. ¿Fluffy? ¿Por qué preguntas por él? Es un buen chico, solo un poco dormilón, nos lo encontramos accidentalmente anoche, susurró Hermione. ¿Qué? Hagrid dio un salto y casi dejó caer la tetera. Por las barbas de Merlín. ¿Estás bien? ¿No te mordieron? Le dije que no mordiera a la gente, estamos bien, corrimos rápido, dijo Harry rápidamente, y luego bajó la voz. Hagrid, ¿es muy valioso lo que Fluffy custodia? ¿Es la piedra filosofal? Hizo la pregunta clave directamente. El rostro de Hagrid se sonrojó al instante, sus ojos comenzaron a mirar a su alrededor y sus grandes manos, como abanicos, se frotaron nerviosamente el delantal. No, no puedo decirlo. Es un secreto entre el profesor Dumbledore y Nicolas Flamel. Juré mantenerlo en secreto. Nicolas Flamel. El nombre fue como un trueno, confirmando sus sospechas. Harry y Ron intercambiaron miradas emocionadas.
Pero Hagrid pareció darse cuenta de que se le había escapado algo y se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos. Oh. No debería haber dicho ese nombre. No oíste nada. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Hermione insistió. Nicolas Flamel. Ese famoso alquimista, el creador de la piedra filosofal, ¿verdad? Hagrid tartamudeó, negándose a decir otra palabra sobre la piedra filosofal, solo enfatizando que Fluffy era muy obediente y se quedaría dormido si le daban algo de música. Es un buen chico y justo cuando el ambiente se ponía un poco tenso, Hagrid, aparentemente para cambiar de tema, bajó la voz de repente y misteriosamente. Oye, no te preocupes. Déjame mostrarte mi nuevo tesoro. Se giró emocionado y sacó con cuidado algo de una cesta que había junto a la chimenea, envuelto firmemente en una manta. Era un huevo enorme, de color blanco verdoso pálido, con extraños patrones de escamas en su cáscara. Esto es y Ron se inclinó más cerca con curiosidad. Un huevo de dragón. La voz de Hagrid rebosaba orgullo y alegría, con el rostro rojo como la seda. Un Ridgebat noruego. Muy raro. Eclosionará en unos días. Un huevo de dragón. Exclamaron Harry, Ron y Hermione. Mientras Hagrid escribía con entusiasmo cómo había ganado el huevo de un mago desconocido, Hermione frunció el ceño. Hagrid. Tener un dragón es ilegal. La prohibición de la cría experimental de animales lo dice claramente. Empezó a citar disposiciones legales. Pero Hagrid no escuchó en absoluto, completamente inmerso en la alegría de pronto poseer un dragón. En ese momento, Pluma Nocturna, que había estado posada tranquilamente sobre el hombro de Ron como si fuera un simple adorno, se movió de repente. Inclinó su pequeña cabeza, sus ojos rojos sangre fijos sin pestañear en el huevo de dragón, revelando un indicio de curiosidad. Extremadamente humana. Agitó suavemente sus alas, emitiendo un débil graznido, aparentemente queriendo acercarse para ver. Ron levantó la mano sutilmente y acarició suavemente las plumas de Pluma Nocturna, tranquilizándola. Su mirada también se posó en el huevo de dragón, con ojos profundos. ¿Un mago extraño? Tan fácil como para perder un preciado huevo de dragón ante Hagrid. Esta coincidencia fue demasiado deliberada, lo que lo hizo instintivamente cauteloso. ¿Podría estar relacionado con Quirrell, o mejor dicho, con Lord Voldemort? Mientras Ron estaba absorto en sus pensamientos, Pluma Nocturna saltó a la mesa y picoteó el huevo. Hagrid, desconsolado, dijo. Pequeño mago de Slytherin. Controla a tu pájaro. Luego recogió el huevo y lo examinó cuidadosamente para ver si estaba dañado. Lo siento, Hagrid. Ron rápidamente puso una pluma nocturna de nuevo sobre su hombro. ¿Eh? Merlín, está a punto de eclosionar. El huevo transmitía el poder de la vida desde dentro, y las escalas de la cáscara se agrietaban gradualmente. A través de la luz, una pequeña cabeza en su interior empujaba con fuerza un fragmento, asomándose. Las lágrimas de Hagrid fluyeron. Lo llamaré Norbert y Norbert, soy tu mamá. Y cuando salieron de la cabaña de Hagrid, Harry y Ron estaban algo emocionados por la confirmación de la existencia de la piedra filosofal y por presenciar la eclosión del bebé dragón, pero más aún por su preocupación de que Hagrid tuviera un dragón ilegalmente. Hermione, sin embargo, frunció el ceño profundamente, claramente contemplando cuestiones legales y al extraño mago que había entregado el huevo de dragón. Ron caminaba hacia atrás, mirando hacia la cabaña brillantemente iluminada, luego a Pluma Nocturna en su hombro, quien todavía miraba ocasionalmente hacia la cabaña. La información clave que Hagrid reveló sin darse cuenta, este huevo de dragón de origen sospechoso y el interés inusual de Pluma Nocturna, todas las pistas parecían entrelazarse, apuntando hacia una conspiración que se reforzaba cada vez más. El viento soplaba desde el bosque prohibido, trayendo el frío de la noche. Parecía que los días de paz eran realmente escasos. ¿Eh? ¿Cuándo desaparecieron Xian y Lan? 57 Capítulo 57. La pluma mágica de la noche. Retrocedamos 10 minutos, la noche en el borde del bosque prohibido era espesa como la tinta. Solo la tenue luz de la pequeña ventana de Hagrid apenas abría una rendija en la oscuridad. Draco Malfoy contuvo la respiración, apretándose fuertemente detrás de un denso grupo de arbustos espinosos, sus ojos azules grisáceos abiertos por la emoción y el miedo. Apenas podía creer lo que estaba viendo. El medio gigante. Hagrid tenía un dragón en su cabaña. Un auténtico Ridgebat noruego recién nacido. Al principio había sospechado que Potter y sus amigos merodeaban frecuentemente por la cabaña del guardabosques con algún complot nefasto, con la esperanza de atraparlos con las manos en la masa, pero nunca imaginó que se toparía con un secreto tan trascendental. Tenencia ilegal de dragones.
Esto fue un delito grave. Suficiente para enviar a Hagrid a Azkaban e incluso meter a Dumbledore en un buen lío. Ya verás, Potter, y Malfoy estaba extasiado, sus labios se curvaron en una sonrisa incontrolable. Veamos cómo mueren todos esta vez. Ajustó su posición con cuidado, queriendo ver más claramente, pensando si debía informarlo ahora o reunir más pruebas. En ese momento, dos manos, como si crecieran desde las sombras, silenciosamente pero con una fuerza irresistible, se apoyaron sobre sus hombros, una a la izquierda y otra a la derecha. Malfoy se puso rígido y su sangre se congeló instantáneamente. Ni siquiera había oído pasos. Una voz tranquila sonó detrás de su oreja izquierda, carente de emoción. Entrometerse en la privacidad de los demás no es acto de caballero, señor Malfoy. Otra voz femenina, ligeramente más ligera, pero juguetona y etérea, sonó junto a su oído derecho. Especialmente en una noche tan oscura y ventosa. Es fácil que la gente malinterprete tus intenciones. Imagínate. Solo, en una noche oscura, adentrándote en un pequeño bosque, y de repente una pregunta surge junto a tu oído. ¿Quién será? Draco. He visto un fantasma. Malfoy giró la cabeza lenta y minuciosamente y, en la tenue luz, vio dos rostros del este de Asia. Eran Uchiha Qian y Uchiha Lan. ¿Cuándo apareció? ¿No se suponía que debían haber entrado con Uchiha Kaito? El miedo se apoderó instantáneamente de Malfoy. Había sido testigo de los métodos de Kaito, y estos dos parecían aún más misteriosos e impredecibles que Kaito. Yo solo estaba de paso, la voz de Malfoy se volvió estridente por el miedo mientras intentaba forcejear, pero las dos manos eran como abrazaderas de hierro, inmóviles. Pasaste al punto de tener que esconderte entre los arbustos, observando de cerca la ventana del guardabosques. El tono de Qian tenía un dejo de burla. Lan rió suavemente, inclinándose más cerca. Su aliento cálido rozó el lóbulo de la oreja de Malfoy, pero le provocó escalofríos. ¿Viste algo interesante? ¿Cómo, una lagartija? El corazón de Malfoy latía con fuerza. Sabían. ¿De verdad sabían del dragón? ¿Eran cómplices? Yo no vi nada. Negó Malfoy apresuradamente. Suéltame. Se lo diré a mi padre. Ya conoces a mi padre, Lucius Malfoy, todo el mundo sabe de ese asunto trivial, dijo Lan, jugando con una pequeña flor, con una encantadora sonrisa en su rostro. Le alegraría al señor Malfoy saber que su hijo está merodeando en los límites del bosque prohibido a altas horas de la noche, intentando entrar en la privacidad de una empleada de Hogwarts, y posiblemente incluso albergando malas intenciones. La voz de Lan aún contenía una sonrisa, pero la amenaza en su interior era inconfundible. Qian continuó, con un tono que no admitía discusión. No vio nada esta noche, señor Malfoy. Ahora, vuelve directamente a tu sala común. Si aparecen rumores sobre la cabaña de Hagrid o algún lagarto en la escuela, sabremos con quién hablar. Las dos manos lo liberaron simultáneamente. Las piernas de Malfoy cedieron y casi cayó de rodillas. Miró aterrorizado a las dos figuras fantasmales que estaban detrás de él, sin atreverse a pronunciar otra palabra y se aleja corriendo presa del pánico, sin molestarse ni en quitarse la suciedad y las hojas muertas de la ropa. Su figura desapareció rápidamente en el bosque oscuro, luciendo completamente desalineada. Lan observó su espalda mientras se alejaba y puso mala cara. Cobarde. La pequeña flor que tenía en la mano fue depositada con delicadeza. Sin embargo, Qian frunció el ceño levemente. Ese chico necesita una buena paliza. Recuérdale al jefe y a Hagrid que hagan planes con anticipación. Mientras tanto, dentro de la cabaña de Hagrid, la atmósfera contrastaba marcadamente con la tensión del exterior. El bebé dragón, Norbert, estaba acurrucado en la enorme palma de Hagrid, resoplantándose y jadeando mientras roía un pequeño trozo de hígado de pollo empapado en brandy. Crecía increíblemente rápido, cambiaba casi a diario, sus escalas se endurecían y tenía espinas afiladas que sobresalían de su espalda. De vez en cuando eructaba y salían chispas de fuego de su nariz. Hagrid miró a Norbert, su rostro irradiaba el afecto y el orgullo de un padre anciano, pero también sintió que le venía un dolor de cabeza debido a su creciente destructividad y apetito. Hermione estaba intentando seriamente persuadir a Hagrid, intentando hacerle entender la gravedad de la situación. Hagrid, está creciendo demasiado rápido. No podrás mantener en secreto por mucho más tiempo. Y sus chispas de fuego son cada vez más fuertes. La última vez casi te prende fuego a la barba. Oh, está bien, Hermione, Norbert es solo un poco travieso. Hagrid rió entre dientes, acariciando suavemente la cabeza de Norbert con un dedo, que era como un palillo para él.
Norbert meneó la cabeza con asco. Unos días después, la cabaña de Hagrid. Las preocupaciones se hicieron realidad. La tasa de crecimiento del perro Ridgeback noruego Norbert era asombrosa y cambiaba casi a diario. La cabaña de Hagrid ya no podía ocultarlo. Comenzó a escupir humo, a masticar muebles, a emitir fuertes chillidos e incluso intentó perseguir a Fang. Esto no puede continuar, dijo Harry con ansiedad, viendo a Norbert morder en pedazos el querido paraguas rosa de Hagrid. Lo descubriremos muy pronto. Quizás, ¿podríamos enviarlo lejos?, sugirió Hermione, frunciendo el ceño mientras miraba el techo ennegrecido por el humo. Charlie. Ron, ¿tu hermano Charlie no está estudiando dragones en Rumanía? Ron se dio una palmada en la frente. Es cierto. ¿Cómo no se me había ocurrido? Podemos escribirle a Charlie y pedirle que envíe a alguien a recoger a Norbert. La sugerencia fue como un salvavidas. Aunque Hagrid se mostró extremadamente reacio, mirando a Norbert con la mirada de un padre cuyo hijo está a punto de irse de casa, comprendió que esa era la única manera. Él asintió, con lágrimas en los ojos, estando de acuerdo. Se envió inmediatamente una carta urgente vía búho. Los siguientes días, esperar una respuesta se convirtió en un proceso agonizante. Cada vez que un búho pasaba volando, sus corazones se les subían a la garganta. Hagrid se puso aún más inquieto y apenas se atrevía a salir de su cabaña. Kaito se enteró del plan a través de Hermione. No se involucró demasiado, pero hizo que Kian vigilara la lechucería del castillo para asegurarse de que la respuesta de Charlie fuera interceptada y entregada a Hermione en la primera oportunidad, evitando así complicaciones. Al mismo tiempo, también se volvió más vigilante sobre los movimientos de Quirrell y Malfoy. Malfoy de hecho había estado mucho más callado desde esa noche, sus ojos se movían rápidamente cuando los veía, pero Kaito no creía que se rendiría tan fácilmente. Finalmente, una mañana de una semana después, un extraño búho trajo la respuesta de Charlie. La carta era breve pero clara. Estaba dispuesta a ayudar, y sus amigos llegarían a lo alto de la torre más alta de Hogwarts, la torre de astronomía, exactamente a medianoche del sábado para recibirlos. Tenían que entregar a Norbert absolutamente un tiempo. El plan estaba establecido. Pero cómo transportar en secreto a un bebé dragón en crecimiento y de mal carácter a la torre de astronomía se convirtió en un gran problema. Podríamos esconderlo en una caja dijo Ron vacilante. ¿Qué clase de caja podría contenerlo sin que se quemara?, replicó Harry. Quizás y un hechizo aturdir. Le sugirió a Hermione suavemente, pero inmediatamente descartó la idea. No, usar aturdir en un dragón tan pequeño podría ser peligroso. Hagrid caminaba ansiosamente de un lado a otro, incapaz de ocurrírsele ninguna buena idea. La noche del sábado se acercaba y la presión aumentaba día a día. Todos sabían que esta misión tenía que tener éxito. El fracaso no era una opción. Si fallaban, no solo Hagrid estaría en problemas, sino que ellos mismos no escaparían a un severo castigo. En ese momento, Pluma Nocturna, que había estado posada tranquilamente en el hombro de Kaito, de repente agitó sus alas y voló hacia abajo, aterrizando en el borde de la mesa. Inclinó la cabeza, examinando curiosamente a Norbert con sus ojos rojo sangre. Norbert también dejó de roer, levantando su todavía algo torpe cabeza grande, sus pupilas verticales anaranjadas se encontraron con los ojos rojo sangre de Pluma Nocturna. Las dos criaturas mágicas se miraron fijamente y una extraña comunicación parecía tener lugar silenciosamente en el aire. De repente, Pluma Nocturna dejó escapar un breve grito, expandiendo sus alas y voló en un círculo bajo en el espacio limitado de la cabaña, con movimientos elegantes y fluidos. Volando de regreso a la mesa, picoteó suavemente la base del ala de Norbert con su pico, luego batió sus propias alas unas cuantas veces. Norbert lo observa, emitiendo sonidos gorgoteantes en su garganta, pareciendo un poco confundido, pero también intrigado. Imitaba los movimientos de Pluma Nocturna, batiendo torpemente sus propias alas, que aún parecían pequeñas comparadas con su cuerpo, pero solo levantaban una ligera brisa, incapaz ni siquiera de despegar del suelo. Night Feather fue extremadamente paciente. Lo demostró una vez más, volando, flotando en el aire, incluso haciendo una simple voltereta, para luego aterrizar de nuevo en su lugar original, mirando a Norbert. Hermione y Hagrid observaron con asombro. La boca de Hagrid se abrió de par en par. Merlín, tu pájaro, ¿está enseñando a Norberto a volar? Kaito también se sintió un poco sorprendido. Él ascendió, su mirada siguiendo a Pluma Nocturna. Pluma Nocturna es muy inteligente. Podía sentir que Pluma Nocturna parecía tener un interés inusual, incluso cercanía, hacia este pequeño dragón.
Norbert parecía tener encendido su espíritu competitivo. Agitó sus alas aún más vigorosamente, emitiendo gritos chirriantes, como los de un bebé. Una vez, 2 veces, tropezó y casi se cayó de la mesa varias veces, cada vez atrapado ansiosamente por Hagrid. Pluma Nocturna observaba desde cerca, emitiendo ocasionalmente algunos chirridos, como si estuviera animando o guiando. Finalmente, después de innumerables intentos, Norbert saltó con todas sus fuerzas, aleteando desesperadamente, y se tambaleó fuera de la mesa por una corta distancia. Aunque solo fue una breve suspensión, y cayó inmediatamente en la palma de Hagrid, haciendo que Hagrid se estremeciera, sin duda fue un gran paso adelante. Lo logró. Voló. Gritó Hagrid emocionado, casi arrancando el techo, con lágrimas en los ojos, como si viera a su hijo dar sus primeros pasos en la vida. Norbert mismo pareció aturdido por un momento, luego orgullosamente levantó la cabeza, emitiendo un débil y orgulloso silbido. Pluma Nocturna voló a su lado y lo acarició suavemente con su ala, como mostrando aprobación. Hermione observó esta escena mágica, olvidándose momentáneamente de sus preocupaciones, con una mirada de asombrado deleite en su rostro. Esto es increíble. Pluma Nocturna voló de regreso al hombro de Kaito, emitiendo 2 extraños graznidos. Norbert, sin embargo, quedó inusualmente tranquilo, acurrucándose obedientemente en los brazos de Hagrid como un buen bebé, casi provocando lágrimas en los ojos de Hagrid. Hoy mira cuánto ama a su mamá y todos. Kaito, ya que Pluma Nocturna tiene una forma de calmar a Norbert, ¿por qué no le pedimos ayuda entonces? Los grandes ojos de Hermione brillaban. ¿Quién podría rechazar una ardilla esponjosa, versión miniatura? La mano de Kaito inconscientemente buscó la cabeza de Hermione, pero fue rápidamente apartada. Por supuesto, Pluma Nocturna estaría feliz de hacerlo, ¿no? Pluma Nocturna infló ligeramente su pecho. Dios mío, un cuervo realmente mostró un comportamiento orgulloso. Gracias, queridos míos, por vuestro apoyo. Gracias por vuestro cariño. 58 Capítulo 58 El Señor Oscuro Incontrolable. El viento nocturno en lo alto de la torre de astronomía era cortante y hacía que las túnicas se agitaban ruidosamente. Harry, Ron y Hermione se acurrucaron nerviosos en las sombras, con Ron de pie orgullosamente frente a ellos, con los brazos cruzados. Ron. Pasando por alto a todos los héroes. Mientras se escuchaba el sonido cada vez más claro del aleteo de alas en la distancia, varias figuras enormes, montadas en escobas, pasaron por la noche, recortadas al aterrizar en la plataforma de la torre. Eran los colegas de Charlie Weasley de Rumanía, donde estudiaba dragones. Todos ellos eran ágiles y curtidos, y todos intercambiaban sonrisas cómplices cuando vieron la gran caja de Hagrid, que temblaba y emitía gemidos descontentos. Déjanoslo a nosotros, pequeña, dijo la bruja líder, dándole unas palmaditas a la caja, y el alboroto en el interior, extrañamente, se calmó un poco. Era la única manera que se les ocurrió de calmar temporalmente a Norbert, o Norberta, como insistían los amigos de Charlie en que era una dragona. Pluma Nocturna se encontró de pie sobre la caja de madera, acicalándose sus brillantes plumas negras con su pico. Pero los movimientos de Norbert eran demasiado vigorosos. Con un potente cabezazo, hizo que la tapa de madera se levantara ligeramente. Graznar. Pluma Nocturna dejó caer una pluma, un poco molesto, y con fuerza metió su pico hacia abajo, presionando la tapa para volver a colocarla en su lugar. Norbert. Me estoy portando bien, por favor déjame ir. Gracias y gracias a todos y la voz de Hagrid se ahogó, su enorme cuerpo temblaba ligeramente de tristeza mientras le daba a la caja un último toque, como si se despidiera en silencio. La entrega fue rápida y silenciosa. Los amigos de Charlie ataron hábilmente la caja a una escoba, asintieron con la cabeza hacia Harry y los demás y luego saltaron hacia el cielo nocturno, volando hacia el este. Pluma Nocturna estaba de pie en la cola de la escoba de la bruja, mirando hacia Ron, sus ojos rojos sangre brillaban a la luz de la luna antes de fusionarse con la oscuridad y desaparecer en el cielo. Ron estaba de pie en el borde de la torre, sintiendo el viento de la noche, la conexión en su corazón con Pluma Nocturna no se debilitó. En cambio, se hizo más clara a medida que la distancia crecía. Con sus artes psíquicas, podía recuperarlo en cualquier momento que lo necesitara. Hagrid agitó dramáticamente un trapo, al que llamaba pañuelo, con lágrimas en los ojos. Norbert, recuerda a tu mamá. Buh. En las siguientes semanas, Hogwarts parecía haber regresado a la paz. Llegó la temporada de exámenes y el castillo se llenó de una atmósfera mezclada con pergamino, tinta y ansiedad. La biblioteca estaba abarrotada, e incluso los estudiantes más relajados estaban abarrotados de libros.
Ron se sumergió en su revisión y entrenamiento final. Su lanzamiento de hechizos se volvió más suave y estable, su extracción de chakra se acercó a los límites actuales de su cuerpo y la velocidad de su sello manual se estabilizó en 5 sellos por segundo, con las imágenes residuales creadas por las yemas de sus dedos casi imperceptibles a simple vista. Podía sentir que su poder era más fuerte que hace unos meses, pero la cuerda en lo profundo de su corazón permanecía tensa. La paciencia de Tom Riddle era limitada y, debajo de la superficie tranquila, las corrientes subterráneas nunca dejaban de surgir. Mientras tanto, Hermione sufría del típico síndrome pre-examen, ideando un programa de estudio minuto a minuto e intentando ayudar a Harry, Ron y Ron a resaltar puntos clave simultáneamente, dejándola completamente abrumada. Esto, hasta cierto punto, alivió su ansiedad sobre Quirrell y Snape, ella todavía insistía en que él era muy sospechoso. Los exámenes finalmente terminaron entre lamentos y crujidos de plumas. Cuando el profesor Flitwick anunció el descorche del último frasco de recuerdos, una gran ovación estalló en el gran comedor. El sol de verano parecía aún más brillante, e incluso el cabello de Snape parecía menos grasoso, una ilusión. Sin embargo, el ambiente relajado no dificulta mucho. Justo antes de finalizar el semestre, en una tarde calurosa y húmeda, ocurrió de repente el desastre. Harry estaba en el gran comedor comiendo helado con Ron, discutiendo sus aviones de Quidditch para las vacaciones, cuando de repente, un dolor violento y ardiente atravesó la cicatriz de su frente sin previo aviso. ¡Ah! Gritó, agarrándose la frente, y la cuchara de helado cayó al suelo. Harry. ¿Qué pasa? Ron se sobresaltó. Hermione inmediatamente levantó la vista de un libro sobre historia moderna de la magia. ¿Qué está pasando? Harry se acurrucó de dolor, sus ojos brillaban con imágenes confusas e inquietantes. Un par de ojos escarlatas codiciosos, una risa fría, y el rostro distorsionado y aterrorizado del profesor Quirrell. Es él, Lord Voldemort. Harry jadeó, sudor frío goteando de su frente, no puede esperar, está a punto de tener éxito. En ese momento, la profesora McGonagall entró apresuradamente al gran comedor, con el rostro inusualmente serio. Caminó directamente a la mesa de los profesores y le susurró algo a Dumbledore, que estaba disfrutando de un sorbete de limón, entregándole una nota. Dumbledore tomó la nota, la escaneó rápidamente y sus ojos azules detrás de sus gafas de media luna se entrecerraron bruscamente. Se puso de pie, le dio algunas instrucciones a la profesora McGonagall y, sin siquiera despedirse de los estudiantes, salió del gran comedor, con su largo cabello y barba de color blanco plateado fluyendo detrás de él y su expresión más grave que nunca. ¿Qué pasó? Murmuraron los estudiantes. No sé, parece una emergencia y la ominosa premonición de Harry llegó a su punto máximo. De repente, agarró a Ron y Hermione del brazo. Es una finta. Atrajeron deliberadamente al profesor Dumbledore. Esta noche. Van a robar la piedra filosofal. El rostro de Ron palideció al instante. Entonces, ¿y qué hacemos? Tenemos que detenerlos. Harry luchó por ponerse de pie, el dolor en su cicatriz aún persistía, pero un fuerte sentido de misión lo eclipsaba todo. Harry, espera. Deberíamos decírselo a una profesora. La profesora McGonagall sigue aquí. Hermione intentó ser racional. No hay tiempo. Dijo Harry con urgencia. Para cuando les expliquemos, quizás ya lo hayan logrado. Tenemos que irnos ya. Aunque asustado, Ron se mantuvo firme al lado de Harry. Iré contigo. Hermione miró a sus dos impulsivos amigos, sabiendo que no podía detenerlos. Pensó rápidamente, su mirada recorriendo el gran comedor, sin ver la figura de Ron. Inmediatamente sacó un trozo de pergamino de su bolso y escribió lo más rápido que pudo. Ron. La cicatriz de Harry duele. Han engañado a Dumbledore. Van al tercer piso prohibido. Vamos a detenerlos. Ven rápido. Hermione enrolló la nota y miró a Crookshanks, que había crecido bastante y estaba lamiéndose perezosamente las patas a sus pies. Crookshanks metió la nota con urgencia en una bolsita de cuero que llevaba en el cuello, la cual le había pedido específicamente a un elfo doméstico que cosiera para facilitar la entrega de objetos pequeños. Ve a buscar a Ron. Rápido. Encuéntralo. Crookshanks pareció comprender la urgencia en su tono. Maulló, sus ojos ámbar parpadearon, luego se giró y salió disparado por la puerta del gran comedor como un rayo color jengibre, moviéndose a una velocidad asombrosa. Vamos. Hermione ya no dudó, tirando de un aturdido Ron y siguiendo a Harry, que ya había salido corriendo, hacia el pasillo del cuarto piso. En ese momento, Ron estaba en un pasillo apartado en el nivel del sótano.
Acababa de terminar una sesión de entrenamiento con Uchiha Sei, con la esperanza de encontrarse con Xian Oran para discutir posibles planes para quedarse en Hogwarts para monitorear a Kirei durante las vacaciones. Siempre sintió que Lord Voldemort no estaría contento de esperar hasta el próximo periodo. Sin embargo, Chen le dijo que Snape había llevado a Lin, Xian y Lan a Oxmeade para comprar algunos ingredientes para pociones especiales y que no regresaría hasta la noche. Una extraña sensación de ansiedad permanente en el corazón de Ron, como si algo estuviera a punto de suceder. Frunció el ceño y decidió regresar primero a la sala común. Justo cuando se dio la vuelta, una figura de color jengibre salió corriendo del final del pasillo a una velocidad increíble, deteniéndose precisamente frente a él, parándose sobre sus patas traseras y arañando su túnica. Crookshanks. Ron reconoció al gato inteligente. Normalmente no se alejaba tanto de Hermione. Crookshanks maulló ansiosamente, frotando su cabeza contra él, luego giró la cabeza para señalar la bolsa de cuero en su collar. Ron inmediatamente se dio cuenta de algo. Se agachó y sacó la nota enrollada de la bolsa. Al desplegarlo rápidamente, la letra desordenada pero clara de Hermione apareció a la vista. Cada palabra era como un martillo pesado que golpeaba su corazón. La cicatriz de Harry duele y Dumbledore es atraído y sección prohibida del cuarto piso y ven rápido. Lord Voldemort ya ha hecho su jugada. Ahora mismo. Las pupilas de Ron se contrajeron de repente. No tuvo tiempo de encontrar a los 4 Uchiha esparcidos por todas partes. Cada segundo fue crucial. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar mucho. Casi instintivamente, reconoció a Crookshanks, que seguía maullando insistentemente. El gato era mucho más pesado de lo que parecía, y al instante le infundió chakra en las piernas. ¡Zas! Su figura salió disparada como una flecha desde la cuerda de un arco, moviéndose tan rápido que solo dejó una imagen borrosa en el aire, corriendo hacia los pisos superiores del castillo. El viento silbaba junto a sus oídos, y los retratos y armaduras a ambos lados del corredor retrocedieron rápidamente. Crookshanks en sus brazos parecía sobresaltado por el repentino movimiento de alta velocidad, pero se adaptó rápidamente, incluso dejando escapar un maullido emocionado. La mirada de Ron en la oscuridad que tenía delante se volvió aguda y fría. Un destello de color rojo sangre emergió sutilmente de sus ojos, extendiéndose y condensándose rápidamente. Dos tomoe de un negro intenso giraban lentamente en sus pupilas escarlatas, emitiendo una aura misteriosa y peligrosa. Sharingan, actívalo. Todas sus percepciones se intensificaron instantáneamente al extremo. El flujo mágico circundante, cada movimiento de la gente a su alrededor e incluso pequeños insectos quedaron claramente impresos en su mente. El chakra creciente dentro de él circulaba a una velocidad sin precedentes, entrelazándose con la magia que había dominado laboriosamente durante este periodo. Aunque no se fusionó completamente, formó un estado de explosión único. Solo un pensamiento, tranquilo y claro, llenaba su mente, con una escalofriante intención asesina. Lord Voldemort, y esta vez no habría más maniobras ni pruebas. La hoja de caza ya estaba desenvainada, apuntando directamente a la garganta de la serpiente. 59 Capítulo 59. Ataque directo. Parte 1. El corazón de Hermione latía como un colibrí atrapado en su pecho, rápido y feroz. Ella siguió a Harry y Ron por las escaleras. El castillo estaba vacío, la mayoría de los estudiantes disfrutaban del descanso posterior a los exámenes, sin darse cuenta del desastre que se avecinaba. Tenemos que darnos prisa. La voz de Harry estaba ronca por la prisa y el persistente escozor en su cicatriz. Se agarró la frente, pero no se detuvo. La mente de Hermione corría, intentando superar el miedo que amenazaba con abrumarla. Lógica, necesitaba lógica y un plan. Escuchar. Ella jadeaba mientras corría. Incluso si Kirei, o lo que sea que lo posee, logró superar a Cerberus, debe haber más protecciones más allá de eso. El profesor Dumbledore dijo que el otro profesor los había preparado. ¿Y qué? La voz de Ron tembló. ¿Cómo lidiamos con la magia de los profesores? Precisamente porque instalan protecciones y no trampas mortales, debe haber una manera de romperlas. Hermione habló rápidamente, construyendo una fortaleza defensiva con su conocimiento. Podría ser una prueba de valentía o de sabiduría. Debemos calmarnos, observar y pensar. Doblaron la esquina de un pasillo y ante ellos apareció el corredor prohibido del cuarto piso. El aire parecía congelarse, trayendo consigo un silencio ominoso. La puerta familiar estaba ligeramente entreabierta y una melodía de arpa inquietante e intermitente se escuchaba en ella, extraña y rígida, como si estuviera fijada en un bucle.
Harry respiró profundamente y empujó la puerta para abrirla. El enorme cerbero yacía en el suelo, con sus 3 cabezas caídas, unos fuertes ronquidos sacudían ligeramente el suelo y un aliento fétido y caliente los asaltaba. Su enorme cuerpo llenaba casi toda la habitación y junto a una de sus patas había una trampilla abierta, claramente forzada. El arpa estaba junto a la puerta, tocando automáticamente la canción de cuna. Alguien ya ha caído, la voz de Harry bajó, llena de determinación, no tenemos tiempo para dudar. Fue el primero en saltar hacia la abertura completamente oscura. Ron, pálido, miró de reojo al aterrador perro gigante, tragó saliva y lo siguió de cerca. Hermione echó un último vistazo al pasillo vacío detrás de ella. Ninguna figura familiar corría a ayudarlos. Ella apretó los dientes y saltó también. Un aire frío y húmedo le pasó por las orejas. La caída fue más corta de lo esperado. Ella no aterrizó demasiado fuerte, sino que cayó sobre algo suave y algo resistente. ¿Qué es esto? Ron forcejeó junto a ella, intentando ponerse de pie, pero la cosa se le enredó en los tobillos. No lo sé, suéltalo. Harry también se retorció. Hermione instintivamente extendiendo la mano para tocar las plantas debajo de ella. Eran como enredaderas viscosas, enrollándose silenciosamente en sus cuerpos. Es la trampa del diablo. La reconocimiento de inmediato, y la explicación de la profesora Sprout resonó en su mente. Es una enredadera que prefiere los lugares oscuros y húmedos. Es hora de una clase de criaturas mágicas. Gritó Ron aterrorizado. Las enredaderas ya le llegaban al pecho y empezaban a apretarse. El conocimiento es poder, Ron. Espetó Hermione, obligándose a analizar con calma. La trampa del diablo odia la luz y el calor. Necesitamos fuego. ¿Fuego? Qué fácil es decirlo. ¿Dónde está mi varita? Oh, aquí está. Ron buscó frenéticamente entre los anillos cada vez más apretados. Harry también intentó alcanzar su varita, pero las enredaderas se habían enredado en sus brazos. La mente de Hermione gritó, el miedo casi se apoderó de su garganta, pero lo reprimió. De repente recordó una nota adicional que había leído en la biblioteca. Algunas trampas del diablo particularmente antiguas o fuertes reaccionan lentamente a las llamas débiles, lo que requiere algo más intenso, u otro enfoque, no te resistas. Gritó prácticamente, dejando de retorcerse. Cuanto más te resistes, más se aprieta. Relájate. Déjate deslizar hacia abajo. Esto era contraintuitivo, especialmente cuando uno estaba atrapado con una planta mágica mortal. Harry y Ron se quedaron congelados. Confía en mí. Gritó Hermione, obligando a todos sus músculos a relajarse, sin poder resistir ya el abrazo asfixiante. De hecho, la velocidad de bobinado pareció disminuir un poco. Respiró profundamente el aire, cargado de olor a plantas en análisis, y concentró su mente. Pero, necesitamos luz. Lumos Solem. De la punta de su varita no surgió la habitual luz blanca y fría de Lumos, sino una pequeña esfera de luz intensamente caliente. Aunque no era abrumadoramente poderosa, contenía la esencia de la luz y el calor. Tal vez debido a la naturaleza única del hechizo, o tal vez a la fuerte creencia que Hermione puso en él, el lazo del diablo siseó casi imperceptiblemente como si se quemara, y las enredaderas que se enroscaban a su alrededor se aflojaron de repente. Los 3 cayeron pesadamente sobre el duro suelo de piedra. Por la barba de Merlín, jadeó Ron, todavía conmocionado, sacándose de un manotazo la baba que se le pegaba, Hermione, casi nos matas. Pero no lo hice, ¿verdad? Hermione se levantó, con la voz aún temblorosa, pero con la determinación de haber sobrevivido a un susto. Habitación de al lado, estén alerta. La segunda habitación era más luminosa que la primera, pero también mucho más inquietante. El techo era una bóveda elevada y la habitación estaba llena de llaves de todos los tamaños y colores, revoloteando sus alas como una bandada de pájaros de metal. En el otro extremo de la habitación había una pesada puerta de madera con una cerradura enorme. Al lado de la puerta, en el suelo yacían varias escobas viejas y gastadas. Parece que necesitamos encontrar la llave correcta. Harry entrecerró los ojos, buscando entre las llaves que revoloteaban. Sus instintos de buscador de Quidditch se encendieron. Pronto, vieron una llave antigua, un poco más grande, completamente plateada, con alas dobladas, volando erráticamente entre las otras llaves y luciendo fuera de lugar. Eso es. Harry lo señaló, ya montado en una escoba. Harry, ten cuidado. Gritó Hermione preocupada. Volar nunca fue su fuerte. Prefería mantener los pies en la tierra. Harry ya había disparado al aire, maniobrando entre las traviesas llaves.
Sus habilidades de vuelo eran realmente magníficas, abriendo paso a través del denso grupo de teclas, provocando jadeos en Ron. Después de varios intentos atrevidos, finalmente logró agarrar con fuerza la llave plateada con una mano. Se tambaleó ligeramente al aterrizar, pero su rostro estaba sonrojado por la emoción. Bien hecho, Harry. Ron le dio una palmada en el hombro. Hermione también dejó escapar un suspiro de alivio, ofreciendo una breve sonrisa. Harry había resuelto el problema a su manera. Ella se apresuró hacia adelante, mirando a Harry insertar la llave en la cerradura y girarla, clic, la cerradura se abrió. La tercera habitación quedó a todos boquiabiertos. Era un tablero de ajedrez gigantesco, con baldosas de cuadros blancos y negros que se extendían hasta otra puerta en la distancia. Estaban parados en el borde de las casillas negras del tablero, y frente a ellos había muchas piezas de ajedrez de piedra negra, más altas que ellos, con rostros sombríos, que exudaban el aura escalofriante de la guerra. Claramente, necesitaban reemplazar ciertas piezas y ganar esta partida de ajedrez para pasar. Esto es un problema ahora, murmuró Hermione. Ella podía jugar al ajedrez mágico, pero su habilidad no se acercaba ni de lejos a la de Ron. El rostro de Ron, sin embargo, cambió de pálido a intensamente concentrado. Observó atentamente la disposición del tablero. Sus ojos brillaban con una luz sin precedentes. Lo sé, su voz se volvió firme, necesitamos reemplazar estas piezas. Le ordenó a Harry que se colocara en la posición de un caballo negro y a Hermione que reemplazara un peón al lado de un castillo negro. Él mismo tomó la posición de otro caballero. El tiempo que siguió fue una pura agonía para Hermione. Ella observó a Ron mostrar su talento estratégico oculto, dando órdenes con calma mientras las piezas se movían, atacaban y eran aplastadas con fuertes rugidos. Cada movimiento de una pieza blanca hacía que su corazón latiera con fuerza. Ron estaba completamente inmerso, como si él mismo fuera solo una pieza de ajedrez. A medida que la batalla se intensificaba, gotas de sudor aparecieron en el rostro de Ron. Él vio el camino hacia la victoria, pero requería un sacrificio. Espera. Gritó Harry. No puedes, tiene que ser así. Lo interrumpió Ron con voz firme, con un dejo de autoridad de comandante. Es la única manera. Me moveré allí y ella me llevará, así podrás hacer jaque mate, Harry. Hermione contuvo la respiración mientras observaba a Ron avanzar con firme determinación. La reina blanca que estaba enfrente se giró de repente, su brazo de piedra se balanceó hacia abajo con fuerza y golpeó la cabeza de Ron. Cayó sin hacer ruido, como una pieza de ajedrez verdaderamente derrotada, quedando inmóvil sobre el frío tablero. Ron. Gritaron Harry y Hermione al mismo tiempo. Sigue adelante. Gritó Hermione a Harry, luchando contra las lágrimas y el miedo. Termina con esto. No dejes que su sacrificio sea en vano. Ella sabía que esta era la oportunidad que Ron había comprado con su propio sacrificio. Los ojos de Harry estaban rojos. Apretó los dientes y, tal como se le ordenó, movió su pieza. Jaque mate, dijo con voz ronca. El rey blanco se quitó la corona y la arrojó a los pies de Harry. El partido estaba decidido. El camino hacia la siguiente puerta estaba despejado. Harry y Hermione corrieron hacia Ron. Está inconsciente, Hermione lo miró, ligeramente aliviada, pero su corazón todavía se encogía. No podía dejarlo solo aquí. Los dos movieron con cuidado a Ron hacia la pared, dejándolo apoyándose contra ella. Hermione echó una última mirada al rostro pálido de su amiga, apretó los dientes y se giró para cruzar el tablero de ajedrez con Harry, empujando la siguiente puerta. Un hedor penetrante y nauseabundo los asaltó. Esta habitación era más pequeña que las anteriores, con solo una mesa de piedra en el centro, sobre la que estaban ordenadas cuidadosamente 7 botellas de formas extrañas y un rollo de pergamino. El desafío de Snape, murmuró Harry, con una mirada de disgusto y cautela en su rostro. Hermione inmediatamente dio un paso adelante y agarró el pergamino. No era una receta de poción, sino un certificado al verso. Ella lo examinó rápidamente, su mente trabajando a una velocidad sin precedentes, analizando las pistas en cada línea de poesía. Peligro, avance, retirada, veneno, seguridad. Las yemas de sus dedos trazaron inconscientemente las marcas de tinta en relieve sobre el pergamino, sus labios se movían en silencio, eliminando opciones una por una. Este era su campo de batalla y el conocimiento era su arte. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos brillaban con el triunfo de haber resuelto el enigma, pero esto fue inmediatamente reemplazado por una inmensa preocupación. Lo tengo, dijo rápidamente, la botella más pequeña nos permitirá atravesar las llamas negras y seguir adelante.
La botella de vientre redondo nos permitirá atravesar las llamas púrpuras y regresar. Pero, ella cogió la botella más pequeña, que contenía solo un sorbo de líquido transparente. Luego tomó una botella cercana etiquetada veneno, llena de un líquido de color violeta intenso. Solo es suficiente para que una persona avance. La voz de Harry se hizo más profunda. Se miraron el uno al otro, el aire se llenó de un silencio pesado y urgente. Pasando a través de las llamas, al otro lado muy bien podría estar Quirrell, o Snape, o incluso el propio Lord Voldemort. Y regresar significaba seguridad, pero también significaba que todos sus esfuerzos serían en vano y que la piedra filosofal podría caer en manos enemigas. El corazón de Hermione estaba en un caos feroz. Ella quería ir, quería saber la verdad, quería resolver este problema. Pero también sabía que Harry era el que tenía la cicatriz dolorosa, el que tenía una misteriosa conexión con Lord Voldemort. Tal vez era él el que tenía que afrontarla absolutamente. Harry estaba completamente concentrado en la elección que tenían ante sí. Miró a Hermione con ojos complejos, luego de repente extendió la mano y tomó la botella más pequeña de la mano de Hermione. Entraré. Su voz era tranquila pero inusualmente firme. Vuelve. Encuentra a Ron, y si puedes, intenta avisar a un profesor. Pero, Harry, trató de discutir Hermione. No podía dejarlo oír solo. Hermione, escucha. La interrumpió Harry con un tono más serio que nunca. Si entramos los dos, puede que ninguno salga. Tienes que regresar, cuidar de Ron y tratar de conseguir ayuda. Es la mejor manera. Hizo una pausa, miró las botellas de pociones y agregó, tratando de aligerar el ambiente, pero fallando completamente. Y. Sabes, eres el más inteligente. Si nos equivocamos, solo tú podrás saber cuál es la poción verdadera y cuál es el veneno. Hermione miró a Harry, la firme resolución que brillaba en sus ojos esmeralda. Ella sabía que él tenía razón. Era la solución lógicamente óptima, pero emocionalmente le costaba aceptarla. Ella respiró profundamente el aire lleno del hedor de las pociones, tratando de reprimir el escozor en sus ojos. Ella era la solucionadora de problemas, y resolver problemas a veces significaba tomar las decisiones más racionales pero también las más dolorosas. Está bien. Finalmente pronunció la palabra con dificultad, con la voz ronca, debes tener cuidado, Harry Potter. Ella cogió la botella de vientre redondo, que contenía suficiente poción para que ella pudiera regresar. Harry le dedicó una breve sonrisa y luego, sin dudarlo, levantó la botella más pequeña y bebió su único contenido de un trago. Se estremeció, como si hubiera bebido trozos de hielo. La poción hizo efecto inmediatamente. Harry no se detuvo sino que caminó directamente hacia la puerta que ardía con llamas negras. Las llamas, como si estuvieran vivas, se separaron automáticamente cuando él se acercó, creando un camino. Tenemos que seguir adelante, dijo Harry con voz pesada mientras miraba hacia la puerta de al lado, quédate y acompaña a Ron. Hermione abrió la boca, queriendo objetar, queriendo enfrentar el peligro desconocido con él. Pero al mirar a Ron inconsciente en el suelo, supo que esa era la elección más racional. Proteger a los heridos era igualmente importante. Harry, ten mucho cuidado, dijo finalmente, con la voz llena de preocupación. Dentro, podría estar Snape, o Quirrell. Perder. Harry avanzando con un brillo decidido en sus ojos verdes. Respira profundamente y empujó la puerta solo. La puerta se cerró detrás de Harry. Hermione se arrodilló junto a Ron, comprobando ansiosamente su respiración y su pulso, mientras también aguzaba el oído, tratando de captar cualquier sonido que viniera del otro lado de la puerta. Silencio, silencio asfixiante. El tiempo pasaba y cada segundo parecía un siglo. Sus dedos apretaron inconscientemente su túnica y pensamientos terribles e incontrolables atravesaron su mente. ¿Cómo estuvo Harry? ¿Quién estaba dentro? ¿Snape? ¿Quirrell? ¿O aquel cuyo nombre no se pudo pronunciar? ¿Y Ron, había recibido la nota? ¿Estaba en problemas? ¿Por qué no había llegado todavía? ¿Lo había encontrado Crookshanks? Mezclada con preocupación y miedo, la anticipación se agitaba en su corazón. Nunca había deseado tanto escuchar esa voz familiar ni ver esos ojos negros que siempre le traían seguridad. Justo cuando su ansiedad llegó a su punto máximo, unos pasos extremadamente rápidos finalmente resonaron desde el pasillo detrás de ella. De lejos acerca, como un trueno. Hermione se dio la vuelta. Una figura oscura entró en la sala del tablero de ajedrez como una flecha que atravesaba el aire, deteniéndose abruptamente frente a ella y Ron. El viento que agitaba le alborotaba el pelo y la túnica. Era Ron. 60 capítulo 60. Golpe directo.
Parte 2. Jadeaba levemente, con finas gotas de sudor en la frente, claramente tras haber corrido al límite. Pero lo que más descubrió a Hermione no fue su velocidad, sino sus ojos. Los ojos de obsidiana que conocía habían desaparecido, reemplazados por un par de orbes escarlata inquietantemente brillantes. Dos tomoe negro azabache giraban lentamente sobre el fondo rojo sangre, emitiendo un aura fría y poderosa, como si pudiera ver a través de todas las ilusiones, penetrando en lo más profundo del alma. Ante esos ojos, Hermione sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, mezclado con una sensación de seguridad. ¿Está bien tu cuerpo? Kaito Uchiha sonriendo. No te preocupes, estoy bien ahora. Examina rápidamente la escena. Ron, inconsciente. Ella, ansiosa. Y la puerta cerrada que daba al siguiente desafío. La situación era evidente a simple vista. ¿Entró Harry? Su voz era más grave de lo habitual, con una agudeza tensa. Hermione simplemente se acercó dócilmente, momentáneamente asombrada por su apariencia. Kaito Uchiha no hizo más preguntas. Su Sharingan se fijó instantáneamente en la puerta. Hermione, quédate aquí obedientemente. Volveré pronto. Su mano tocó el cabello de Hermione. Esta vez, no lo apartó de un manotazo. Hermione se sintió como si estuviera viendo al Kaito Uchiha de cuando tenía 10 años, de pie frente a ella. Sin dudarlo ni un segundo, y sin siquiera disminuir la velocidad, la figura de Kaito Uchiha se volvió a convertir en una sombra oscura y se estrelló directamente contra la puerta de madera. Estallido. Con un fuerte estruendo, astillas de madera volaron por todas partes. La puerta, que originalmente requería ganar la partida de ajedrez para pasar con seguridad, se rompió por la fuerza con su fuerza pura. Hermione observó, estupefacta, cómo él desaparecía entre los escombros y la oscuridad detrás de la puerta, con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero ahora por una emoción completamente diferente. Había llegado. De forma tranquilizadora, la habitación tras la puerta era más pequeña de lo que Kaito Uchiha había imaginado, pero la escena era bastante extraña. El profesor Quirrell estaba de espaldas a él, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Harry Potter estaba en el centro de la habitación, frente a un espejo increíblemente grande. El espejo de Oesed. En el espejo, Harry Potter miraba algo con un rostro brillante. Una mano incluso se extendería hacia la superficie del espejo, como si quisiera tocar la imagen que contiene. Potter, ¿qué ves? Resonó la voz de Quirrell, pero ya no era su tono habitual tartamudo. En cambio, era ronca, fría, y transmitía un orden innegable, como si la voz no saliera de su boca, sino de algo más profundo. Harry Potter parecía hipnotizado, completamente quieto. Ahora. Kaito Uchiha no tenía por costumbre malgastar palabras. El instinto de combate lo superaba todo. Su objetivo era detener, someter, matar. Su mano derecha se movió instantáneamente a su cintura. TSK, olvidé mis herramientas ninja. Menos mal que tengo belladona en la manga. En ese momento, la varita era su kunai. Su centro de gravedad bajó, el chakra se infundió en su brazo derecho, la memoria muscular perfeccionó cada detalle del lanzamiento. Su muñeca se movió bruscamente. ¡Zas! La belladona se transformó en un rayo de luz negra y recta, surcando el aire y, con asombrosa precisión y velocidad, se dirigió directamente a la espalda de Quirrell. Este golpe fue implacable, apuntando a un punto fatal, con la agudeza y la crueldad del Shuriken Jutsu Uchiha. Sin embargo, Quirrell, o mejor dicho, Lord Voldemort controlando a Quirrell, reaccionó con una velocidad extraordinaria. Ni siquiera se giró del todo, simplemente giró su cuerpo bruscamente y balanceó su varita con un movimiento de revés. Es Protego. Una barrera translúcida apareció al instante tras él. La varita de belladona lanzada por Kaito Uchiha impactó con fuerza contra la barrera, emitiendo un nítido impacto, y rebotó, girando y clavándose en el muro de piedra cercano, con su mango aún zumbando. TSK. Kaito Uchiha chasqueó la lengua con insatisfacción. La capacidad defensiva instantánea del hechizo era más problemática de lo que esperaba. Sin la agudeza de un kunai, depender únicamente de la energía cinética del lanzamiento dificultaba romper la defensa al instante. ¿Quién? Quirrell se giró por completo, con el rostro lleno de sorpresa e ira, pero la mirada en sus ojos cambió al instante, volviéndose profunda y llena de malicia. Ah, es nuestro pequeño amigo Slytherin no invitado. La voz de Lord Voldemort tomó prestadas las cuerdas vocales de Quirrell, sonando aún más distorsionada y aterradora. Siento, un poder especial. Siempre logras sorprenderme, Kaito Uchiha. Kaito Uchiha lo ignoró, su mirada recorrió rápidamente a Harry Potter.
El chico pareció despertarse sobresaltado por el arrepentido giro de los acontecimientos, apretando con fuerza su bolsillo derecho, mirándolos a él y a Kirrell, Lord Voldemort, con confusión. «Dame la piedra, Potter», rugió Kirrell barra Lord Voldemort, apuntando con su varita a Harry Potter al mismo tiempo. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Kaito Uchiha no le dio ninguna oportunidad. Casi en el instante en que Lord Voldemort se distrajo regañando a Harry Potter, sus manos se volvieron borrosas. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. El chakra se acumuló en su garganta, su naturaleza se transformó. Respiró hondo, su pecho se expandió, oro. Una bola de fuego abrasadora del tamaño de una cabeza humana rugió directamente de su boca, con un aura que lo incineraba todo, y se lanzó directamente hacia Kirrell. Por primera vez, el rostro de Kirrell mostró una expresión de terror inimaginable. Agitó su varita frenéticamente. Aguamenti. Un espeso chorro de agua salió disparado de la punta de su varita y se topó con la gran bola de fuego. Chisporrotear. El agua y el fuego chocaron, estallando en un enorme seíso de vapor, y toda la habitación quedó instantáneamente envuelta en una niebla blanca hirviente, con la visibilidad borrosa. Protego. La voz de Lord Voldemort resonó de nuevo en el vapor, con un dejo de molestia por el calor. El chorro de agua no neutralizó por completa la bola de fuego. Las llamas restantes alcanzaron el encantamiento escudo que se había erigido apresuradamente. Una niebla blanca llenó el aire, oscureciendo temporalmente la visión. Alfarero. Agachate. Gruñó Kaito Uchiha, y su figura, usando el vapor como protección, se lanzó silenciosamente como un fantasma, apuntando a la varita clavada en la pared. Reducto. Una maldición reductora atravesó la niebla blanca, pasando zumbando junto a Kaito Uchiha y abriendo un cráter en la pared de piedra donde acababa de estar. El ataque de Lord Voldemort fue preciso y astuto. Kaito Uchiha rodó, evitando cualquier hechizo posterior, y sus dedos finalmente tocaron el tallo de la belladona. Lo sacó y lo volvió a sujetar en la mano. El vapor comenzó a disiparse ligeramente. Kirrell barra Lord Voldemort permaneció inmóvil, con la túnica algo chamuscada y un aspecto algo desaliñado, pero la codicia y el interés en sus ojos se habían intensificado. Harry Potter, mientras tanto, yacía obedientemente en el suelo, aferrado con fuerza a la piedra filosofal, con el cuerpo temblando de miedo y tensión. Extraordinario, verdaderamente extraordinario. La voz de Lord Voldemort transmitía una admiración escalofriante. No es magia, pero posee tal poder, esos ojos, puedo sentirlo, ven más, ¿verdad? Son un símbolo de poder. Dio un paso al frente, intentando seducir con palabras. Tú y yo, Kaito Uchiha, somos de la misma especie. A diferencia de estos magos mediocres, e incluso de ese patético remanente de amor dentro de Potter. Buscamos el poder, entendemos el verdadero significado del poder. Obedéceme y podrás darte mucho más de lo que imaginas. Poder. Conocimiento. Vida eterna. Podemos transformar este mundo juntos, y darte todo lo que deseas sería muy fácil. Kaito Uchiha se irguió lentamente, su Sharingan brillando con un rojo aún más inquietante en el vapor que se disipaba gradualmente. Giró la varita en su mano, como si se acostumbrara a un arma más familiar. ¿Ya terminaste de hablar? Su voz era fría como el hielo, sin el menor temblor. Tus tonterías, como tu magia, movió la muñeca, y Belladonna señaló directamente a Kirrell barra Lord Voldemort. Está pálido e impotente. La paciencia de Lord Voldemort finalmente se agotó, y el rostro de Kirrell mostró furia e intenciones asesinas. Entonces perece con Potter. Avada Kedavra. Una deslumbrante luz verde atravesó el aire, llevando el aliento frío de la muerte, disparándose directamente hacia él. El Sharingan de Kaito Uchiha ya había captado la concentración mortal de magia. Su visión dinámica podía ver la trayectoria del hechizo. Rápidamente formó señales con las manos, esquivando el ataque al instante, pero debido a la rigidez del jutsu, aterrizó inadvertidamente frente a Kirrell, convirtiéndose en un blanco fácil. Justo a tiempo, no. Harry Potter, con un coraje que surgió de algún lugar desconocido, de repente se abalanzó desde el suelo, no hacia el hechizo, sino hacia Kirrell. Uf. Kirrell barra Lord Voldemort lanzó un grito de dolor. Donde las manos de Harry Potter tocaron su piel, se levantó una nube de humo blanco, como si lo quemara un calor intenso. La maldición asesina se extendió de par en par, la luz verde rozó el costado de Kaito Uchiha y golpeó la pared detrás, dejando una marca quemada. Harry Potter y Kirrell cayeron al suelo. Kirrell dejó escapar un aullido aún más agonizante. Cada roce de Harry Potter le causaba un dolor inmenso.
Kaito Uchiha lo entendió al instante. Algo protegido a Harry Potter. Afectaba el alma de Lord Voldemort, que estaba ligada a Kirei. Una oportunidad. Kaito Uchiha no dudó ni un segundo y volvió a hacer señas con las manos. Esta vez, eran más sencillas. Lanzamiento relámpago. Corre por la tierra. Hundió Belladonna en el suelo como conducto para el chakra. Arcos eléctricos azules cegadores fluyeron por la varita hacia la tierra, como un enjambre veloz de serpientes, disparándose instantáneamente hacia Kirei, quien forcejeaba en el suelo con Harry Potter. ¡Ah, ah, ah, ah! El cuerpo de Kirei se convulsionó violentamente. La parálisis y el dolor del elemento relámpago le privaron temporalmente de su capacidad para lanzar hechizos, y su turbante se desprendió, revelando el rostro retorcido y grotesco en la nuca. Eran los rasgos borrosos de Lord Voldemort. Inútil. Gritó el rostro de Lord Voldemort. Harry Potter fue arrojado a un lado por las ondas de choque residuales, cayendo al suelo, pero la piedra filosofal en su mano también voló, trazando un arco rojo, y rodó hasta descansar junto a la base del espejo de Oesed. Kaito Uchiha estaba a punto de dar un paso adelante para asestar el golpe final. Sin embargo, el poder espiritual de Lord Voldemort superaba la imaginación. Aunque el cuerpo de Kirei estaba paralizado por el elemento relámpago, esa magia fría y oscura seguía estallando. Auge. Una onda expansiva invisible y poderosa se extiende lentamente desde el cuerpo de Kirei hacia su centro. No se trataba de ningún hechizo conocido, sino de un puro estallido de magia oscura. Kaito Uchiha fue lanzado hacia atrás por esta inmensa fuerza, estrellándose con fuerza contra la pared, con una sensación de dulzura en la garganta, casi tosiendo sangre. La visión de su Sharingan incluso se tambaleó por un instante debido al impacto violento. Harry Potter también fue arrojado por la onda expansiva, impactando contra la pared opuesta, deslizándose hacia abajo y cayendo inconsciente. El cuerpo de Kirei forcejeaba por levantarse, con el rostro en la nuca extremadamente contorsionado por la rabia y el dolor. Miró ferozmente a Kaito Uchiha y luego lanzó una mirada codiciosa y reticente a la piedra filosofal que rodaba junto al espejo. La onda expansiva había consumido gran parte de su poder, y este cuerpo ya estaba al límite. Kaito Uchiha, este es el camino que elige. Luego se transformó en una niebla negra y rugió mientras atacaba. Kaito Uchiha necesitaba tiempo para reorganizar su chakra. Aferró la belladona con fuerza, sus gestos con la mano exactamente como los del profesor. Hermione le había enseñado. Amuleto escudo. El destructor desesperado, en ese momento, decidió luchar hasta la muerte. 61 Capítulo 61. Ataque directo. Parte 2. La barrera del encantamiento escudo frente a Ron se tensó de repente, como seda tirada por un fuerte viento, con finas ondas apareciendo en su superficie. La niebla negra, formada por Lord Voldemort, transportaba un frío y un hedor pútrido, golpeando con fuerza contra la barrera con un sonido silbante. La magia oscura y la barrera mágica se devoraban mutuamente, y con cada colisión, el brazo de Ron temblaba incontrolablemente. Se reclinó contra la fría superficie del espejo de Oesed, el frío del espejo se filtraba a través de su fina túnica de mago hasta su columna, pero no podía reprimir el dolor ardiente que surgía en su interior. Las costillas que habían sido rotas por la onda expansiva anteriormente parecieron protestar. Cada respiración traía un dolor agudo, y el dulce sabor metálico en su garganta brotó nuevamente. Se mordió con fuerza el labio inferior, tragando nuevamente la sangre. Esto es malo y el 10% restante de chakra ya no podía influir en la batalla, e incluso el carmesí de su Sharingan se había atenuado ligeramente, con solo 2 Tomoe todavía girando obstinadamente, fijándose en la mota de luz roja oscura en el centro de la niebla negra. El núcleo del alma remanente de Lord Voldemort, capturado por el Sharingan después de atravesar la ilusión. Luchar es inútil. El grito distorsionado de Lord Voldemort surgió de la niebla negra. La magia oscura, como una marea, golpeó repetidamente el talismán escudo. La luz azul pálida de la barrera se fue haciendo cada vez más tenue, mostrando incluso algunas pequeñas grietas. Tu magia es demasiado débil. No puedes detenerme. Tu poder también está a punto de agotarse. Ron no respondió. Sus dedos agarraron con fuerza el mango de la varita de la belladona, sus nudillos eran blancos. Inyectó magia poco a poco en la punta de la varita, evitando que las grietas en el talismán escudo se expandieran más por el momento. Con el rabillo del ojo vio a Harry todavía inconsciente cerca, acurrucado en el suelo, con la mano derecha agarrando algo con fuerza. Desde la ubicación de su corazón, un tenue resplandor dorado emanó lentamente, envolviendo su cuerpo como un velo fino.
Ese resplandor tenía un aura cálida y pura que formaba un marcado contraste con la magia oscura de Lord Voldemort. Ron incluso notó que la niebla negra inconscientemente evitaba atacar ángulos cercanos a Harry. Fue esto. El corazón de Ron se hundió de arrepentimiento, y entonces un rayo de esperanza se encendió. La sensación de ardor que Harry había experimentado al tocar a Quirrellantes estaba claramente relacionada con este brillo. Esta fue la ruina de Lord Voldemort, y su última oportunidad. Pero para lograr que Lord Voldemort chocara activamente con esta capa protectora, necesitaba un cebo, y también un poco de tiempo. Primero tenía que estabilizar la situación, aunque fuera solo por unos segundos. El tomoe del Sharingan de repente aceleró su rotación y la luz carmesí se iluminó por un instante. Ron cerró los ojos, concentrando toda su atención en la conexión entre chakra y su visión. El chakra restante, como un hilo fino, se inyectó en el Sharingan a lo largo de su nervio óptico. Genjutsu. Oborotsuki. El movimiento de la niebla negra se detuvo abruptamente. En la percepción de Lord Voldemort, la escena ante él cambió de repente. La habitación rodeada de fuego desapareció, reemplazada por un patio cubierto de flores de cerezo. A lo lejos se alzaban puertas Torii de color vermellón, y gente vestida con oscuras túnicas de clan iba y venía. La risa de los niños era clara y penetrante. Lo que más le enfurecía era la presencia omnipresente de un aura que detestaba. La vibrante fuerza vital de los lazos y la calidez. ¿Qué es esto? El grito de Lord Voldemort tenía un dejo de pánico. La niebla negra se retorcía salvajemente, intentando destruir la ilusión que tenía ante él. Ilusiones. Todas son ilusiones. Ron sabía que la ilusión, potenciada solo por la mitad de su chakra, no duraría mucho. Lord Voldemort se liberaría pronto. Su mirada se posó en la base del espejo de Oesed. La piedra filosofal brillaba débilmente en la tenue luz. Ese era el objeto más codiciado de Lord Voldemort, y el mejor cebo. Sin embargo, todavía no sabía si funcionaría. Apuesto. Con un ligero movimiento de su pie derecho, una pequeña piedra fue pateada hacia la piedra, haciendo un suave golpe y rodando medio círculo en el suelo. Como era de esperar, la torsión de la niebla negra se volvió violenta al instante y aparecieron grietas en la ilusión. La atención de Lord Voldemort se centró por completo en la piedra filosofal, y la magia oscura surgió de nuevo. La barrera del encantamiento escudo produjo un sonido de crack y las grietas se ensancharon lo suficiente como para que cupiera un dedo. La piedra filosofal. Es mía. La niebla negra se liberó de la ilusión y ya no atacó a Ron, sino que se balanceó sobre la piedra roja como un lobo hambriento, a una velocidad asombrosa. Ahora. El cuerpo de Ron salió disparado hacia adelante como una flecha desde la cuerda de un arco, aprovechando el giro momentáneo de la niebla negra para lanzarse detrás de ella. El chakra fluyó hacia el aire junto con las señales de las manos. Liberación del viento. Avance. Un suave empujón de viento detrás de la niebla negra, una fuerza aparentemente débil, pero alteró perfectamente la trayectoria de la niebla negra. Lord Voldemort, concentrado únicamente en la piedra filosofal, no notó esta fuerza en absoluto. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, su cuerpo ya estaba moviéndose incontrolablemente hacia la dirección de Harry. No. El grito aterrorizado de Lord Voldemort surgió de la niebla negra. Finalmente sintió la amenaza de ese resplandor dorado. Era demasiado tarde para retirarse. Al segundo siguiente, la niebla negra se estrelló con fuerza contra el cuerpo de Harry. Chisporrotear. Como si un hierro candente tocara el hielo, al instante se levantó un humo blanco intenso, acompañado de un sonido corrosivo y chirriante. Lord Voldemort dejó escapar un grito más agonizante que nunca. La niebla negra luchaba y se contraía violentamente, su núcleo rojo oscuro estaba fuertemente envuelto por el resplandor dorado, como si lo agarrara una mano invisible, retorciéndose y encogiéndose constantemente. Ron ya estaba al lado de Harry. Incluso podía sentir el calor que emanaba del resplandor dorado, un calor diferente del calor abrasador del chakra, y diferente del frío de la magia, pero un consuelo que podía penetrar la piel y llegar al alma. Él no lo dudó. Agarró la mano de Harry con su mano izquierda, inyectó toda su magia en la belladona, y la punta de la varita brilló débilmente con una luz que se originó de la misma fuente que el aura dorada, luego la apuñaló ferozmente en el punto donde la niebla negra y el resplandor se encontraron. Uchiha y más este maldito amor, y la voz de Lord Voldemort estaba llena de desesperada malicia. La niebla negra, cuando la belladona la atravesó, explotó instantáneamente en innumerables fragmentos negros. No lo haré, y simplemente y así no pudo terminar la frase.
La tenue luz de la punta de la belladona se fusionó por completo con el resplandor dorado, formando una deslumbrante columna de luz dorada que envolvió todos los fragmentos negros. Esos fragmentos produjeron un sonido chisporroteante dentro del pilar de luz, se purificaron y disiparon rápidamente, sin dejar rastro, ni siquiera cenizas. Justo cuando el alma remanente de Lord Voldemort se disipó por completo, un relincho claro y alegre vino de repente desde cerca. Era el sonido de un unicornio, a diferencia de los débiles gemidos escuchados antes en el bosque prohibido. Este relinchón estaba lleno de alivio y alegría, como si disipara una tristeza que persistía desde hacía mucho tiempo en los oídos de Ron. Gracias y esto es y un regalo y el cuerpo de Ron se quedó flácido, el carmesí de su Sharingan se desvaneció rápidamente, volviendo a su color obsidiana original. Soltó la belladona y se desplomó en el suelo, apoyando su espalda contra el cuerpo de Harry, jadeando pesadamente. El dolor en las costillas, el ardor en los meridianos, el agotamiento por el agotamiento, una corriente cálida y caótica que recorría su cuerpo y todas las sensaciones surgieron a la vez. Cerró los ojos y su visión se volvió borrosa. Aturdido, sintió que el cuerpo de Harry se movía. Ronnie. La voz de Harry era tan débil como el zumbido de un mosquito. Abrió lentamente los ojos, sus ojos esmeralda estaban llenos de confusión. ¿La piedra filosofal y todavía está allí? Ron no tuvo fuerzas para responder, simplemente inclinó ligeramente la cabeza, mirando hacia la derecha de Harry. Es bastante duro, no está roto, y la luz sigue ahí. Harry vio la piedra filosofal, respiró aliviado, luego pareció recordar algo y de repente miró a su alrededor. Quirrell, Lord Voldemort. ¿Dónde están? Se fue. La voz de Ron sonaba ronca. Cada palabra requería un gran esfuerzo. Está resuelto. Harry se congeló por un momento, aparentemente sin comprender del todo, pero la fatiga en su cuerpo y el shock previo lo hicieron incapaz de aguantar más. Cerró los ojos y se desmayó nuevamente, con la cabeza apoyada suavemente en el suelo. La conciencia de Ron empezó a desdibujarse. Le pareció oír pasos apresurados, los gritos llorosos de Hermione, el jadeo de sorpresa de Ron y una voz profunda, impaciente y familiar: muévete. La voz de Snape resonó en su oído, con su habitual frialdad, pero Ron sintió que alguien se agachaba a su lado, presionando con fuerza su arteria carótida con los dedos y luego le cerraba los párpados. ¡Qué desperdicio, ponerte en este estado solo para lidiar con un alma remanente! Ron quería abrir los ojos, pero no podía levantar los párpados en absoluto. Al segundo siguiente, una pequeña botella fría fue colocada en su mano, su abertura fue llevada a sus labios, y un líquido amargo fluyó por su garganta. Era una poción preparada por Snape, con un familiar sabor a ajenjo, pero extrañamente aliviaba el dolor ardiente en su cuerpo. Trágatela. La voz de Snape seguía siendo grosera, pero Ron podía sentir su mano sosteniendo suavemente su barbilla, evitando que la poción se derramara. Entonces, oyó la voz de Dumbledore, suave y firme. Está bien, Severus, no seas tan duro con los niños. Lo hicieron muy bien. HMPH. Snape resopló fríamente y retiró la mano. La conciencia de Ron se hizo cada vez más pesada. Pudo sentir que alguien los levantaba a él y a Harry. La mano de Hermione agarró fuertemente su muñeca, la temperatura en las yemas de sus dedos era muy cálida. Quería decirle que estaba bien, pero ni siquiera tenía fuerzas para mover un dedo, y finalmente, simplemente dejó que la oscuridad envolviera por completa su conciencia. Cuando se despertó de nuevo, estaba en una cama del ala del hospital. La luz del sol entraba a través de la ventana sobre las sábanas blancas, cálida y agradable. Un nivel de sonido de respiración provenía de su lado. Hermione estaba desplomada junto a la cama, con la cabeza apoyada en su mano, durmiendo profundamente, con tenues círculos oscuros bajo los ojos. Claramente había estado vigilándolo durante mucho tiempo. Los dedos de Ron se movieron levemente y Hermione se despertó inmediatamente. Cuando levantó la cabeza, sus ojos todavía estaban rojos. Al despertar verlo, sus labios se curvaron al instante en una sonrisa, pero luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin has despertado. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Llamaré a la señora Pomfrey. Ella empezó a levantarse, pero Ron la sujetó suavemente por la muñeca. Su voz aún estaba un poco ronca, pero mucho mejor que antes. No hace falta. Estoy bien. Hermione se detuvo, se giró para mirarlo, y las lágrimas seguían cayendo de sus ojos, pero no de tristeza, sino de alivio. Me mataste del susto y cuando caíste al suelo, inmóvil, pensé y pensabas que estaba muerto. Los labios de Ron se curvaron en una leve sonrisa. No es tan fácil.
En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Ron, sosteniendo una manzana. Al ver a Ron despierto, gritó emocionado. Ron. Por fin despiertas. Hermione casi agujerea el suelo de la enfermería. Oh, el profesor Dumbledore vino a verte varias veces y dijo que quería hablar contigo sobre la piedra filosofal una vez que tú y Harry despertaron, pero parece que destruyó la piedra filosofal. Hermione fulminó con la mirada a Ron. No digas tonterías, el profesor dijo que la piedra filosofal era demasiado peligrosa para conservarla, por eso la dejó regresar a su lugar correspondiente. Ron ascendió. Era lógico que Dumbledore hiciera eso. Miró por la ventana, el sol estaba perfecto. MMM. El dolor ardiente que sentía en el pecho había desaparecido, su chakra se recuperaba lentamente y una fuerza desconocida impregnaba sus extremidades y huesos, haciéndole sentir calor. No importaba, había algo más importante ahora. La primera condición de la fuente del poder celestial, matar a Lord Voldemort, se había cumplido. Ron revisó el pergamino en su mente, solo para descubrir que habían aparecido en él unos malditos paréntesis. Fuente de poder celestial, matar a Lord Voldemort, un séptimo. Recompensa. Transformación de la naturaleza de los chakras y técnica de extracción de chakras. Conviértete en el más fuerte, 0-1. Evaluación. Logros menores, no apto para uso mayor. Guía. Domina 5 ninjutsu de rango B o 3 hechizos ofensivos, luego revisa esta interfaz nuevamente. 666, ya ni siquiera es salado, me está matando. Retiró la mirada y la posó en Hermione y Ron, observándolos charlando sobre los resultados de los exámenes y los aviones para el verano, y de repente su corazón se sintió muy seguro. Una vez pensó que cruzar a este mundo tenía un solo objetivo: volver a casa. Pero ahora, parecía haber ganado cosas que necesitaba proteger, como la pequeña ardilla a su lado que lloraba de preocupación por él, como Ron, quien, aunque tímido, estaba dispuesto a sacrificarse por sus amigos, y Snape, que siempre ocultaba su preocupación detrás de una lengua afilada, así como su madre lejos en otro mundo. Los Uchiha son los que mejor entienden el amor, pensó Ron. Oh, Ron. Hermione recordó algo de arrepentimiento y sacó la bolsa verde de dulces. Toma algunos dulces. Hermione se quedó mirando a Ron durante un minuto aproximadamente. Gracias, dijo en voz baja. Hermione lo miró con una sonrisa brillante en su rostro, más deslumbrante que la luz del sol fuera de la ventana. Pero Ron sabía que esto era solo el comienzo. Aunque Lord Voldemort había sido derrotado temporalmente, su amenaza no había desaparecido por completo y su camino a casa apenas había comenzado. Pero no importaba, tenía la paciencia y la fuerza suficiente para afrontar todo lo que le esperaba. 62. Capítulo 62. Animación del resultado del MVP de la Copa Universitaria. El aire del ala del hospital estaba impregnado de un suave aroma de hierbas, y la luz del sol entraba a través de las altas ventanas, proyectando manchas cálidas sobre el suelo pulido. Uchiha Kaito se reclinó contra la cabecera, sintiéndose un poco sofocante bajo la gruesa manta, pero la mirada severa de Madame Pomfrey le impidió quitársela fácilmente.